Ya. Así que la empresa de ustedes se dedica, digamos, a investigar las causas de los incendios. Exactamente. Charla, bueno, soy perito en investigación de incendios, estoy acreditado ante la Corte de Apelaciones, Causas Civiles de Rancagua hasta Puerto Montt. Tengo mi título de investigador policial, Bien. tengo el curso de CONAF, el P240, ya de investigación del lugar de origen y causa de incendio forestal. Bueno, aprovechando la pandemia, he comenzado a hacer este año estudios online. De hecho, ahora estoy terminando el tercer nivel ya en el DED Lautaro Internacional, que es una institución que hace capacitaciones sin fines de lucro, ¿eh? Sin fines de lucro. Y así que tengo ahí unos certificados que ellos me han entregado. Y a la vez estoy haciendo unos programas de CFI Trainer. Hoy yo siempre hago un llamado, las veces que he mostrado mi capacitación acá. El CFI Trainer es un programa que tiene la Asociación Internacional de Investigadores. El CFI Trainer es una plataforma que tú puedes entrar, está en inglés, pero tú te logueas ahí, ¿cierto? Con una clave, y puedes hacer los cursos que son gratuitos. Tú terminas un curso, son módulos, y te entregan un certificado. Dentro de esos módulos también está la investigación de incendios forestales, ¿eh? Y es muy importante porque la gente que es digamos, es una capacitación que tiene el CFI Trainer que es muy completa. Así que yo siempre le digo a la gente, es gratis, así que métanse y esos certificados son válidos son válidos internacionalmente, me enseñan. Así que, y esto se basa en la norma que tienen los gringos, que ya es conocida internacionalmente, así que las normas NFPA, las normas NFPA. ¿Ya? Así que, bueno, ahí está mi título de investigador político del Lautaro. Bueno, ahí está el otro certificado que me entrega CFI Trainer. Ahí tengo de incendios, bueno, investigación de incendios de la naturaleza, dice ahí. ¿Ya? Y tengo un multiprograma, de hecho he hecho... Uy, qué genial. Sí, he hecho cerca de 30 cursos. Mira, si tú tienes dudas, me escribes nomás y yo te digo cómo hacerlo. Vale. Bueno, ya, entonces, siguen continuando. Bueno, vamos a pasar, yo me imagino que tú a lo mejor tienes algo de conocimiento, cómo se genera el incendio, lo vamos a pasar ya de forma más rápida. Vámonos inmediatamente. Bueno, perdón. ¿Sí? No, es que ¿Sí? había una sola cosa que yo no pude encontrar hace unos días. ¿Ya? Porque la zona de interfaz, que es la zona que estoy trabajando yo, involucra gran parte de la zona urbana, porque se encuentra parte de la zona urbana con la zona rural. Y algunas partes, definitivamente, la interfaz toma parte de la zona urbana. Pero al clasificar las tipologías de incendios que establezco yo en la zona de interfaz, digo que hay incendios que son estructurales, porque la mayoría de incendios los incendios en la zona urbana son de tipo estructural. No hay problema para encontrar, digamos, respaldo bibliográfico al respecto. Pero yo además digo que hay incendios que son no estructurales, que no involucran casas, galpones, garitas, lo que sea, sino involucran pastizales, matorrales y o basurales urbanos. Y ahí me encontré con que no tenía bibliografía. Claro, Podía exactamente. encontrar, pero, o sea, me las voy a arreglar igual, porque ya pedí ayuda, pero como un dato que no es tan sencillo a veces encontrar, por ejemplo, bibliografía de algo que tú detectas a simple vista. Mira, algo ya lo dice acá el informe ahora de este año del CR2 con respecto a la interfaz. Pues, ellos hacen un estudio súper completo, ¿eh? La verdad que me encantó mucho el informe. Y ahí hablan del tema de la zona de interfaz. O sea, está el intermix y está la interfaz como propiamente tal. O sea, está donde claro, o sea, son subzonas, digamos. Exactamente. Es donde te encuentras con la zona, digamos, ya sea matorral, bosque, ¿cierto? Y donde te rural, mezclas. digamos. Claro, y donde te mezclas. Entonces, en las zonas rurales, o sea, perdón, de interfaz, donde se mezcla con la vegetación, es donde obviamente ocurre también mucho desastre y también hay mucho riesgo para las personas, para las casas, para las viviendas, para las poblaciones, que están metidas entre medio. Claro, el intermix y la interfaz probablemente tal. Esas son las dos que ellos mencionaban. Entonces, claro. O sea, estamos hablando de la zona de interfaz, que para CONAF es aproximadamente entre el kilómetro y el kilómetro y medio, es donde está el límite urbano, ¿cierto? No es un kilómetro y medio, pero para CONAF es como un kilómetro, donde ocurren todos estos incendios. Y resulta que, claro, el CR2 dice que es un 5% de las zonas de interfaz, donde vive el 80% de la población y donde se genera el 60% de los incendios forestales.
Oye, eso es muy Claro, o importante. O sea, sea, a cualquiera claro, debería darle sí. clic, oye, compadre, el 60% de incendios, o sea, Y ahí, si nosotros, y es allí donde hay que poner asunto porque ahí es donde está la gente. Si en el fondo los incendios son exactamente, provocados por las personas, aquí en Chile no tenemos grandes exactamente, rayos ni... no, no, Sí. claro que no. Entonces, ahí estamos, entonces, oye, si nosotros tuviéramos el control de esta zona, yo ponía como ejemplo aquí Mulchen, que está cerquita de Los Ángeles, donde hay dos poblaciones, O'Higgins por el sur y la otra es Bureo, creo que por el norte. Y resulta que yo pongo una foto, muchas si quieres te la puedo mandar también, una foto de Google con los incendios, porque yo tengo una camiseta donde aparecen todos los incendios, y yo puedo superponer los Claro, incendios sí, del 2018 del 2020. Y resulta que las zonas de grado de incendio son casi las mismas, o sea, cambian aquí un punto, un claro. río, o sea, al otro lado del río, o acá del río. Oye, nosotros podemos tener un control de eso, una supervigilancia. Yo creo que deberíamos, de alguna manera, la forestal, o sea, aquí un compromiso de las forestales, de CONAF, del, no sé, por gobierno regional, de la alcaldía. ¿Para qué? Para que en el fondo todo en conjunto, o también por separado, se concorran más, mucho más, no digo que no se haga, mucho más a la Junta de Vecinos, Club Deportivo, Boy Scout, no sé, pues, al CEFAM, y que la gente vaya y le dé charla a la gente, digamos, a los colegios, Claro, que vayan en a la todos parte los de niveles, prevención, sí, de la parte de prevención. Oye, de alguna manera vamos a sí, tener sí, eso más o menos dominado. Y claro. hay que Que hacer falta una, crear conciencia. exactamente, y aparte la conciencia punitiva, o sea, informarle a la gente las penas, ahí está la ley de bosque, ¿cierto? Y el Código Penal, que te penan, digamos, Sí, los incendios. Entonces, oye, decirle a los caballeros que, oye, no pueden hacer fuego, porque aunque hagan fuego en el patio de su casa, eso también es penado por la ley, aunque no se genere un incendio. Es una estrategia, pasa lo mismo. Tú generas un incendio, aunque sea un fuego para calentar tu comida, tú puedes ir, te puedes ir preso también. Entonces, para que la gente, porque mucha gente, nosotros íbamos a dar charla aquí en Concepción, cerca de Penco, Tomé, arriba, no tienen ni idea. Y lo otro, la percepción que tiene la gente de los bosques, oye, que se quemen los bosques, están llenos de seguro, ¿no? Oye, aquí está la plata, oye, está la plata, así que yo voy claro. al bosque a buscar leña nomás. Y también hay verdaderas mafias que se dedican a la comercialización de madera, de leña. Oye, gallos que no se ponen con ni un peso y se meten a las forestales, les queman por un lado para sacar por otro, como medida de presión, para que, digamos, les rellenen las zanjas y puedan pasar, o le abran los portones que tienen muchos fondos acá, porque si los gallos los dejan pasar, ya no hay, coincidentemente, no se generan incendios forestales en esa zona. Donde hay bosques de, por ejemplo, de Arauco, en Tomé hacia arriba, hay una zona particular. Tomé alto arriba hay un camino, no sé cómo se llama ese camino, bueno, por un lado hay un bosque de pino de Arauco y al otro lado del camino hay un bosque de eucalipto. Resulta que estos gallos de Arauco le empezaron a hacer unas zanjas como de, no sé, como de 2 metros, con una retro, y comenzaron los incendios Ujú. forestales, compadre. O sea, a este lado de los pinos empezaban a hacer incendios forestales a las 10 de la noche o en la mañana temprano, hasta que estos gallos le daban nuevamente la pasada, rellenaban, y la gente se metía, obviamente, a sacar leña de los eucaliptos, y se acababan los incendios forestales. ¿Cachai? Entonces, aquí hay verdaderas mafias, no solamente aquí, yo sabía en otro Clara lado también, intencionalidad, o sea, eso para es un beneficio vandalismo, económico, eso es de... para un beneficio económico, Sí. claro, claro, exactamente. Entonces eso hay que ver, hay que dar, yo creo que de alguna manera mano dura. O sea, lo otro, podemos hacer una comparación. Por ejemplo, yo, en toda esta investigación, he hecho, digamos, tengo por ahí unos comparativos entre los españoles y nosotros. Claro, por un lado los españoles tienen bosques, pero no son tan comerciales como los chilenos. Ellos tienen bosques, pero ¿Ya? no les sacan tanto usufructo como nosotros a las tierras con los bosques. Pero ellos tenían mucho incendio forestal igual, y redujeron Sí, de mucha, sí, en mayor porcentaje, digamos, muchos incendios forestales. Y claro, ellos tienen 85.000 guardias civiles, tienen guardias civiles que son claro, dedicados exclusivamente a la prevención y a la investigación de incendios forestales. Y aquí, oye, son claro. contados con una mano los carabineros aquí en la zona que se manejan en el tema de incendios forestales y de persecución en el tema Mm, cuando se puede determinar, digamos, la intencionalidad. No, los gallos no están ujú. ahí. Entonces yo creo que de alguna manera falta eso. Lo otro muy importante, que CONAF no es una institución pública, es una institución de privada, con caracteres de, digamos, de institución pública, pero una institución privada. Entonces también carece de, Es un es un servicio, servicio, creo. claro, claro. Entonces carece de Mm, más, de hecho, si fuera netamente pública, como lo es Carabinero, como es, no claro, sé, pues ellos podrían optar a claro, más como es, recursos, porque hay que cambiar.
hay una ley que está ahí en el Congreso, creo que es 2011, 2012, está ahí descansando, durmiendo en el Congreso, que es una ley que está destinada para que sea CONAF, de una vez por todas, una institución pública. Y ahí estamos. Debería Entonces, serlo, debería entonces serlo. ya tiene el tema de que necesitamos a lo mejor una carabinero o una policía, digamos, general, más especializada en el área. Que seamos, digamos, de Claro. alguna manera más unidos en el tema de la prevención. Y por otro lado también el tema de CONAF, que de una vez por todas pase a ser una institución pública. Entonces, ahí en algo se mejoraría todo este tema de los incendios forestales, sin duda alguna. Bueno, Sin duda alguna, entonces, sí. ya, bueno, aquí yo hoy doy hay un montón de definiciones de incendio forestal, porque un fuego sin importar el origen y tamaño se propaga sin control en terrenos rurales, áreas de interfaz urbano forestal, a través de vegetación libre selectiva, herbácea, viva o muerta. O Aquí, lícitamente, sí, claro, o aquí hay un lícitamente, detalle. sí, Me encuentro súper interesante que hayas definido que el incendio forestal se propaga a través de la interfaz urbano-forestal o interfaz urbano-rural, como le llamo yo. claro, Porque estás hablando que es un incendio forestal. Por otra exactamente, parte, yo definí que habían 3 tipos de incendios: el forestal, el urbano y el de interfaz. claro, Formas distintas claro, de verlo, pero me parece interesante. Lo que sí, pasa es que, sí, lo que pasa es que el incendio de interfaz es factible que comience en el área urbana y termine en el bosque. exactamente, no sabemos, Eso puede es lo que, que pasa. claro, claro, No, no, claro, no. sí, Es exacto, factible que un exacto. incendio urbano generado en un área, en una subzona de interfaz, o sea, en un área donde está densamente poblada y muy Y cercano a bosques, ha a pasado menos de muchas dos veces, coma sí, cuatro kilómetros, se transforma en un incendio forestal. claro, claro. Pero Estamos bueno, viendo también eso que lo dice CR2, po. El 60% de los incendios se generan en las zonas de es interfaz. interfaz. Claro, claro. Pero bueno, ya, Pero sigamos bueno, adelante. ya, detalle. Sí, bueno, aquí en la capacitación siempre me encanta hablar del tema del fuego, o sea, nosotros del origen del ser humano, y nosotros ocupamos el fuego para defendernos, para calentar nuestra comida, para protegernos cierto, de defendernos de otras tribus, qué sé yo. Por ejemplo, aquí hay una cueva de España, hay una pintura de 15.000 años, donde ya en esos años se dominaban a la abeja con el humo, ¿cierto?, para sacar la miel. Esta es una cuestión que a mí me Todavía se pareció, usa hoy en día. y también todavía se usa, Sí, bueno, y gracias a Prometeo, a este dios, o digamos, este titán, que en el fondo era tal era tal su admiración por los seres humanos, que él recuperó este fuego del Olimpo, salió pillado, o sea, lo engrillaron a unas rocas ahí y fue condenado por la eternidad a que todos los días, todas las noches le comiera el hígado un águila. qué Bueno, feo. Prometeo, claro. Pero Prometeo fue el que rescató el fuego y lo entregó a los humanos. Eso es lo que dice la La mitología mitología griega. griega. Claro, claro, claro. Bueno, y ahí la mitología sigue ahí que lo salva Hércules, ¿cierto? Como era hijo de Zeus, y ahí ya el perdonazo el perdonazo Ah, a ya. Prometeo. Claro, Hércules lo salva. Bueno, el triángulo del fuego, o sea, Triángulo aquí del fuego. eso es lo básico, o sea, Lo para que se básico, genere un sí. incendio, o un fuego, para que se genere un fuego, Fuego. calor, oxígeno y combustible, ya lo sabemos. El calor, la Sí. fuente de ignición, ¿cierto? Ignición, temperatura. Oxígeno muy importante. En los incendios forestales, el 99,9% yo creo que el oxígeno es el oxidante o como el comburente, digámoslo así. Y hay que tener en cuenta aquí, Corriente, para los que no, claro, que no saben mucho, es que también hay sólidos que tienen oxígeno, en el fondo donde están mezclados el combustible con el oxígeno, y basta una fuente de calor, ¡pum! Y estos, digamos, componentes, que puede ser el ozono, algunos peróxidos de hidrógeno también tienen tienen oxígeno, pueden generar, ¿cierto?, una deflagración, ¿cierto?, por presión, por calor, eh, un roce. digamos, sí, hay un montón de cosas, por electricidad, por fricción, pueden generarse, digamos, un fuego. Pero el oxígeno no solamente... y para que se genere este triángulo, el oxígeno debe estar de un 16% de porcentaje de oxígeno hacia arriba, ¿ya? De un 16% Ya. hacia abajo es muy difícil que se genere, digamos, Fuego. llamas, ¿ya? A Llama, veces llama. nosotros vemos, por ejemplo, esto yo lo sé, no lo sé porque yo investigo incendios, yo lo sé esto porque estoy haciendo mis cursos de investigación de incendios en general, ¿ya? Ya, Ahí te vale. dicen que
Claro, eso es muy importante porque los incendios forestales para la norma NFPA, para lo que yo te estaba diciendo al principio, es un capítulo de todos los incendios que hay, estructurales, incendios de áreas abiertas, de automóviles, de aeronaves, digamos, marítimas, incendios de la naturaleza. Es un capítulo. En esta norma lo sabe, hay una guía de la norma NFPA, la guía 91, que ahí es como la Biblia. Bueno, y ahí te enseña, ahí te dice, porque estos gringos los gringos tienen estadísticas para todo, ¿cachai? Y esto que ellos saben que un 16% hacia abajo se genera solamente un humo dentro de la pirólisis, ¿cierto? Que en el fondo lo que arde no es digamos, el combustible o la madera en sí, sino que como se genera una fuente de calor, se empieza a ver una transformación, ¿cierto?, de toda la materia que tiene esa madera, y los gases y los vapores que genera la madera, eso es lo que se quema, ¿ya? Eso es lo que se quema. Bueno, entonces estamos claros que tenemos presencia de oxígeno, de calor y combustible, se genera un fuego, pero para que se transforme en un incendio, que es, digamos, un fuego descontrolado, aquí entra el tema del tetraedro del fuego, que es la cuarta parte de esto, ¿cierto? En el cual deben seguir, ¿cierto?, combustiones, digamos, sucesivas. Estos elementos deben combinarse en la cantidad de proporción adecuada, como dice acá. Escucha, no puedo ver bien aquí porque me aparece. ¿A ti no te aparece ventana, sí. Sí, me cosita aparece, ahí? sí, por favor, alejar ventana, aplicación Qué compartida, sí. raro esta cuestión. Bueno, entonces este proceso continuo Ahí se puede. claro, ahí se empieza a ir, claro, es la reacción en cadena. En el fondo, estos elementos deben combinarse y deben haber reacciones sucesivas, incendios, fuego sucesivos, y más combustible, y más Claro, combustible, y sí, más oxígeno, claro, para que en el fondo esta cuestión comience a andar como una bicicleta. Aquí comienza la reacción en claro. cadena. Aquí vamos al tema de los mecanismos de transmisión del calor. ¿Cómo se transmite el calor? Bueno, en Chile, aquí lo dice casi la totalidad de los incendios forestales se genera por causas humanas, ¿ya? Negligencia, imprudencia Claro. o de manera intencional. Aquí hay un tema que también me encantaría que a lo mejor, no sé, esto no lo puedo ver yo directamente, puede ser político, cambio de la ley, porque las clasificaciones de los incendios, y en general, la clasificación de los incendios estructurales o de forestales, son solamente naturales, intencionales, accidentales o indeterminados. Entonces, bueno, ¿Eso dónde lo viste? ¿En la ley o no? ¿Dónde sí, viste eso? sí, sí, está la ley de bosque, está en todos lados, está en todos lados. Entonces, esto siempre yo, pucha, bueno, mi polola, mi pareja, ella trabaja en el Poder Judicial. Entonces, siempre vemos, Ya. llegamos a porque para mí debería ser intencional, accidental, debería ser negligente. Deberíamos tener la causa como negligente. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta negligencia o imprudencias, qué sé yo, Claro, se ve sí. después, en el fondo se ve después a lo largo del juicio, si es que aquí hay una intencionalidad, ¿cierto? Llegó la policía y a lo mejor hay accidentado, hay muertos. Claro, los informes que hacen bomberos y que hace CONAF son solamente, digamos, limitados a accidental, intencional y natural. Y bueno, y los indeterminados que son los que también se investigan, pero no se llega a una causa, digamos, final, ¿no? Pero el indeterminado en sí mismo no es una causa, digamos. No, En sí mismo no, indeterminado no es una causa. No, no, pero pero se indeterminado, contabiliza como algo que no pudo determinarse. indeterminado puede ser que un incendio se investigó, pero con los medios de prueba que tú encontraste en el incendio no se llegó a una causa final, digamos, precisa, digámoslo Claro. así, o indeterminado puede ser que nunca se investigó. O sea, se encierra en esta palabra de indeterminado esos tipos de incendios, los que se investigan pero no se llegan a una conclusión final, o los que dice llanamente no se investigaron. ¿Ya? Eh, pero ¿qué pasa? Que yo viendo este tema de la norma NFPA, con, digamos, las investigaciones que nosotros nos pedían hacer, eh, hay una diferencia. Bueno, yo puedo hacer peritaje hoy día, hice por ahí algunos, y ahora yo cambié un poquito el switch a la usanza o la manera de la NFPA. Yo debo pronunciarme, digamos, sobre la causa del medio de ignición, por ejemplo. Ahí puedo yo pronunciarme si fue, ¿cierto?, intencional, producto de un fósforo, un encendedor, o puedo también, si me faltan medios de prueba para yo determinar el medio de ignición, puedo pronunciarme y decir que es indeterminado. Pero la causa general, yo puedo establecer que fue intencional. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo Claro, establecer una causa? claro. Claro, claro.
Entonces ahí está el asunto. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que aquí alguien vino acá y con un encendedor prendió. Y muy importante, uno tiene que definir cuál fue el primer combustible que ardió. En este caso, y en el Lo primero, 99% de sí. los casos, es el combustible ligero muerto, que está en la zona, digamos, la superficie, digamos, en el medio centímetro digamos, de la capa vegetativa de la superficie digamos, de la Tierra, que eso generalmente el 99% es lo que primero arde. Entonces obviamente es factible. Para que arda digamos, esa capa seca, muerta de la vegetación, bastan 260 grados, creo que era la temperatura mínima de ignición. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo si nosotros no podemos llegar y quemar con un encendedor, o digamos un tronco que encontremos seco, o sea, cuánto difícil es a veces encender, digamos, la estufa de combustión, ¿cierto? Con los medios troncos, tenemos que ponerle ahí claro. Entonces, para los gringos, como te comentaba yo, es súper estructurado. Medio de ignición, se determinó, no se determinó, ¿cuál fue? La causa general, la causa específica, digamos, o la motivación, ¿ya? Ellos usan esos tres parámetros. Y ahí uno después ya uno puede inferir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo yo determinar que fue intencional? A pesar de que no pude determinar bien el medio de ignición de cuál fue. Fue intencional porque, oye, yo hice digamos, un análisis de la humedad del combustible ligero muerto y determiné que era un 18%, o sea, muy poco probable que yo con un encendedor hubiese provocado, o con una colilla de cigarro, hubiese provocado un incendio. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a ese valor del combustible ligero muerto? Es por las cartillas que todos los años CONAF, digamos, modifica porque se van ajustando todos los años. No sé si alguna vez te han hablado de las cartillas. Son unas cartillas que... No, pero me imagino más o menos, sí. Ya, son unas cartillas que la inventó un caballero de apellido Rotherman, Richard Rotherman, en Estados Unidos, que debe tener 90 años hoy día el caballero. Un ingeniero aeronáutico, creo que fue, y mecánico al final, y él desarrolló esta cartilla en el cual tú, teniendo los datos de temperatura, de humedad, ¿cierto? Tú generas un primer valor. Después eso tú lo actualizas a otra cartilla donde tú tienes que ver la hora del día, la inclinación en grados, del sol. claro, y hacia dónde está mirando la pendiente, pues, si está hacia el norte, la exposición era sur, y eso es muy importante. Y eso es muy importante. De hecho, yo tengo un clinómetro, no sé si esto lo ubica, un clinómetro, un surtó. Y con eso, claro, y yo con esto puedo ver la altura en porcentaje en grado. Entonces, ¿para qué? Con estos valores que tienen que ser exactos, y esta planilla que hizo esta planilla, digamos que estas tablas que desarrolló este caballero, yo puedo determinar el valor de la humedad que había al momento del incendio. ¿Por qué? Porque yo podría, si tuviera, digamos, la posibilidad de volver al futuro, antes del incendio, una hora antes, sacar restos de ese combustible ligero muerto, ¿cierto? Pesarlo, sacarle la humedad, porque en el fondo es el peso seco menos peso húmedo partido por el peso seco, multiplicado por 100, y ahí te da el porcentaje de humedad. Pero no lo tenemos. Entonces, por eso este caballero sacó eso, por eso este caballero sacó esas planillas que en el fondo yo encontré genial. Genial este viejo, ¿cachai? Porque si el porcentaje de humedad es muy alto, tiene que haber algo que favorezca la combustión. Claro, un acelerante. Un acelerante, exactamente. Sí, y ahí netamente es intencional. Exactamente, ¿cachai? Entonces nosotros, el otro día me decían, oye, pero ¿cómo ustedes le ponen aquí intención? Oye, pero si hay un 25% de humedad y se genera un incendio forestal, es porque alguien le puso o combustible o se puso a quemar una pila de pasto seco ahí. Algo hizo para que se quemara. Algo pasó. Claro, pues entonces esa es la ventaja que uno tiene en cuanto a la investigación de incendios forestales en comparación con los incendios estructurales, ¿eh? Porque el incendio estructural, chuta, tú buscas aquí y tenés que buscar el punto donde se inició también, al revés de los incendios forestales, generalmente, o el 99% de los incendios que se generan estructuralmente, es donde hay más efectos del fuego, es seguramente lo más probable que ahí sea donde se inició el incendio.
En cambio, los incendios forestales, oye, comienza de menor a mayor. O sea, si tú ves en un bosque y donde hay menos patrones de fuego, menos signos de carbonización de los árboles, lo más probable es que para allá, cuando tú ya, digamos, acotas el área y llegas primero al área de inicio. Claro. Entonces cuando estás ahí, Claro. donde se inició, claro, y donde sea menor, digamos, la destrucción, Claro. por así decirlo, Sí, en esa área es donde ocurre, digamos, el punto de inicio. ¿Cachai? Donde Entonces, alguien prendió el fosforito, por decir el así. fosforito De y aquí se para metió, allá. claro, pues, exactamente. O le echó Sí. su cosita, le puso una velita, Claro, sí. hay un montón de cosas. Sí, lo que sea. Sí, pues. Claro, Ya, sí, entonces, para que se inicie un fuego es necesario calor, ¿cierto? Proveniente de una fuente externa de calor, ¿cierto? Que se transmita al interior del combustible para secarlo, destruir los tejidos. Aquí en esta parte de destrucción de tejidos, y cuando se liberan los gases, esta es lo que se llama la pirólisis. Ya se generan los gases. ¿Cómo Entonces, dices? en esta parte se genera la pirólisis, por la pirólisis que es digamos, la destrucción de estos tejidos, por efecto del calor, obviamente, y comienzan a liberarse esos gases. Pero no hay combustión a ese nivel, ¿cierto? A nivel, digamos, de la materia propiamente tal, hasta que ya ese gas sale y ya cuando se mezcla con más oxígeno, y ahí comienza, digamos, la combustión. Y la transferencia del calor, que, como a lo mejor debes saberlo, se realiza por conducción, convección y radiación, que aquí la vamos a ver rapidito. La conducción, que no es nada más que la transferencia de calor a través del interior de un cuerpo, ¿cierto? De uno más caliente a uno más frío. Esto como el segundo término de la termodinámica. El efecto que ocurre cuando nosotros nos calentamos, ¿cierto? En un tazón con agua, con leche, ¿cierto? Nos calentamos, y ahí hay conducción. Sí. También cuando manipulamos, ¿cierto? Un objeto, digamos en este caso, como tenemos que ponernos guantes para operar las pinzas, porque el calor se transfiere de ese latón, ¿cierto? Se transfiere el calor hacia las pinzas, por eso se usan los guantes. Esto está más que claro el ejemplo de la conducción. Aquí, en los incendios, la conducción generalmente se da en los incendios subterráneos, ¿ya? Y aquí ya tenemos, claro, subterráneos. Nosotros nos encontramos con muchos incendios que al día siguiente, después de las 24 horas, se generó otro incendio que la gente pensaba que eran incendios que eran provocados nuevamente por personas, pero pudimos determinar de que esto queda igual que una cueva de conejo por abajo. Uno empieza a buscar, y increíble, o sea, el oxígeno llega hasta allá, porque para que siga hasta digamos, la conducción, debe haber oxígeno. Y esto sigue igual que un cigarro por debajo de la tierra, por debajo de la tierra, y aparece, claro, a pesar de que tú puedas tener una línea de protección, ¿cierto? Una línea digamos, de CONAF que hace ¿cómo se llama esta? ¿Cortafuego? Claro, pasa esa línea por abajo, pues pasa, generando un incendio secundario. Bueno, tenemos la convección, que en el fondo es la transmisión de calor a través de un fluido, puede ser aire o agua. Es como cuando nosotros vamos a abrir la olla en la cocina, ¿cierto? Nos quemamos con ese vapor, eso es la convección. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo el aire caliente sube verticalmente. Esto es muy simple, puesto que el aire es más sutil, ¿cierto? Más liviano que el aire frío, sube este aire caliente, ¿cierto? Y aquí la convección es donde más, digamos, efectos tiene en los incendios, digamos. Como aquí dice, si el aire caliente se caliente, es impulsado, si hay viento, el aire caliente será impulsado hacia adelante. Estamos hablando de en un cerro, una montaña, ¿cierto? Sí, entonces, ¿qué pasa? Una ladera, sí. Claro, una ladera, entonces, ¿qué pasa? Se va a ir, digamos, quemando más rápidamente el combustible que está más adelante porque lo seca, ¿cierto? Y acelera la combustión. Lo vamos a ver también aquí, ¿ya? Y esto es lo que sucede a nivel micro, digámoslo así. El aire fresco entra y por esto, los incendios, gracias a la convección, los vientos convectivos, ¿cierto? Del incendio, es por esto que los incendios toman vida porque a veces es tanta la carga de combustible que tienen los terrenos y que a la vez se van quemando, y eso inclusive es tanto que se ha determinado de que pequeñas piedras y pequeños matorrales pueden salir de raíz debido al viento convectivo. Es tanto el aire que entra y va subiendo y se va quemando, va navegando este fuego, que es capaz de mover, digamos, cantidad de piedras pequeñas y arbustos. Y aquí también donde se generan los grandes incendios, se generan estos torbellinos también de fuego. Claro. ¿Ya? Entonces esto es lo más peligroso que hay. Bueno, tenemos la radiación. Por ejemplo, ¿cómo? El fenómeno que se ha visto últimamente. La gran de los mega incendios. Exactamente. Claro, sí, esto es lo que está sucediendo. Oye, y la rapidez, de hecho hay brigadistas que han estado adentro de vehículos arrancando el fuego y resulta que ellos van a 60, 70 kilómetros por hora, oye, el fuego lo alcanza. Imagínate a esa velocidad. Sí. Imagínate, entonces, por eso la gente a veces no puede escapar, no puede escapar. Bueno, tenemos la radiación, que el mejor ejemplo, el asado al palo.
y lanzado al palo. En el fondo, no es nada más que digamos, la transmisión de calor a través de la onda electromagnética, lo mismo que sucede con el Sol, pues son onda electromagnética. Entonces, la radiación, a veces tanta la radiación que en un par de minutos o segundos, se puede inflamar digamos, un árbol, un bosque, una casa. O sea, si el incendio ocurrió más de la zona de interfaz y ataca una casa, la pura radiación puede hacer que la casa, digamos, tenga un punto de deflagración, ¡pum!, y se comience a quemar. ¿Ya? Claro. Este es el ejemplo de radiación. Aquí, como vemos, exacto, sí. Tenemos, aquí va bajando el fuego, ¿sí? Aquí, bajando, en este caso, mira, solamente va a tener, por eso son más lentos, un fuego más lento, de avance, digámoslo así. Solamente la radiación va a afectar hacia adelante. Entonces, al revés de lo que ocurre cuando el fuego va subiendo, es mucho más rápido porque afecta la radiación y afecta, obviamente, la convección. Entonces, este incendio, obviamente, que va a ser mucho más rápido, ¿ya? Bueno, tenemos esas tres formas de transmisión del calor, pero también, digamos, el fuego también se puede traspasar a otras zonas a través de la convección, del viento y la gravedad, de estas pavesas, ¿ya? También, convección, viento y gravedad. Y obviamente la convección, que ya lo hemos visto, en el fondo simplemente que esta energía, este viento caliente, este aire caliente que va subiendo, y obviamente que traslada todas estas partículas, digamos, del incendio, de material, hacia los lados. Exacto, hacia los lados. Tenemos la convección. Tenemos también por el viento, ¿ya? O sea, por un lado tenemos la onda convectiva, pero cuando hay viento, sobre todo, hay registros que hablan de que 2-3 kilómetros han llevado las pavesas y se han generado un incendio, más adelante. Exacto, es complejo eso, sí. Generando focos secundarios. ¿Ya? Y tenemos por gravedad, o sea, tenemos un palo que está arriba, claro, obviamente va a caer y puede generar un foco secundario más abajo. ¿Ya? Factores de comportamiento. Aquí vamos a ver, ya tenemos el fuego cómo puede transmitirse el calor, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo se comporta, cuáles son los tres factores, que también es un triángulo. Bueno, aquí no es casualidad que sea un triángulo, tú sabes que aquí tenemos los tres factores, pues, tenemos los combustibles por un lado, la topografía y el tiempo atmosférico. ¿Ya? Entonces también esto lo más rapidito, estos tres factores. Los combustibles, entonces, bueno, toda sustancia que es capaz de combinarse con el oxígeno, es capaz de reaccionar desprendiendo calor, pueden ser líquido, sólido, gaseoso. Y aquí vamos a la primera clasificación de los combustibles, en vivos o muertos. ¿Ya? Exacto, hay finos, hay pesados, hay ligeros, y obviamente a mayor cantidad de combustible, mayor intensidad calórica, y mayor intensidad calórica, mayor destrucción. Obviamente, eso también es claro. Entonces, tenemos combustible forestal, que es toda vegetación dispuesta en el terreno, ya viva o muerta, y aquí existen tres tipos de combustibles forestales. Están los combustibles superficiales, los subterráneos y los aéreos. Entonces aquí, y esto está definido digamos, en todos los países, ¿ya? Sí. Tenemos el combustible primero de la zona superficial, ¿ya? Que es del suelo hasta el 1,5 metros, del 1,5 metros hasta las copas, obviamente, de los árboles. Y tenemos también una tercera clasificación, que son todos los combustibles que encontramos, digamos, bajo el suelo, o sea, en forma subterránea. Y ahí están las raíces, está el humus, basura enterradas también, ¿ya? Basura, y todo eso es capaz de arder y, digamos, y transferirse el calor por conducción, como te decía yo antes, y generar fuego secundario, Entonces, de la misma manera, también hay una clasificación de acuerdo al combustible, digamos, a su continuidad horizontal y vertical. Esto es muy importante, porque no va a ser lo mismo un incendio donde tengamos entre medio de los bosques, digamos, verduritas plantadas, ¿cierto? Que un bosque que sean paños completos digamos, con pino y eucalipto, ¿ya? No es lo mismo. Claro. Lo mismo ocurre con la continuidad vertical. La continuidad vertical, todos estos matorrales que están a dosel, ¿cierto? Nos sirven de escalera para que estos incendios pasen desde un simple incendio superficial a un incendio de copas, que son los más graves, ¿ya? Sí. Entonces, esa es otra clasificación. Tenemos también la cantidad de combustible, otra clasificación, por tonelada de combustible por tonelada por hectárea. O sea, pasto adulto de 2 a 12 toneladas, desechos de relevo 70 toneladas, desechos de explotación. O sea, mira la cantidad de toneladas que podemos encontrar en una hectárea. O sea, si nosotros cosechamos pila o eucalipto, si nosotros no nos encargamos de esa materia, de esa biomasa, tenemos una carga de 250 toneladas, hasta 250 toneladas de combustible. Y hoy día, tú sabes que... probablemente, en verano probablemente seco y muerto. Muerto claro, y seco.
más encima con el cambio climático, Claro. la temperatura, la poca humedad, un polvorín, un polvorín. Sí. Un polvorín. Un polvorín. Bueno, Sí. también, sí, pues, entonces aquí también, bueno, vale la pena resaltar que hay algunas especies vegetales que poseen sustancias químicas en su follaje. Estas resinas, ¿cierto? Estos aceites, el peumo, boldo, liche, la central, lutex, pinencina y eucalipto de la zona sur, que generan obviamente mayor cantidad de gases y un mayor poder de combustión, más intenso. Ajá. ¿Ya? Y también hay una clasificación por el tamaño. Están los finos, regulares, medianos, gruesos o pesados. ¿Ya? Eso es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque esto va a estrecha relación con la clasificación de acuerdo al tiempo de retardo. ¿Por qué? Aquí es muy importante. Los combustibles finos muertos tienen un tiempo de retardo. Yo no te voy a dar la definición, pero sí te lo voy a explicar bien para que no se olvide. Te manejan el tiempo de retardo. En el fondo, digamos, sí, es lo que demora en el fondo un combustible vegetal en llegar a un equilibrio con el ambiente. ¿Ya? En el caso de los combustibles finos muertos, los combustibles, los pastos secos, basta, tiene una clasificación de 1 hora solamente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que ese combustible en verano a lo mejor podemos tener 2 días, 3 días de lluvia, pero va a bastar 1 hora de sol para que ese combustible llegue a un equilibrio, elimine un 63-64% de su humedad y quede, digamos, bueno, nunca hay un equilibrio, pero trate de equilibrarse con la humedad del ambiente. Quiere decir que en 1 hora tenemos un combustible que le vamos a poner un fósforo, le vamos a mostrar un fósforo y se va a prender. Entonces, a medida que el diámetro de los combustibles vegetales va aumentando, obviamente aquí tenemos los combustibles regulares que van a ser de 10 horas, o sea, va a tener esa demora digamos, de equilibrio con el ambiente, va a demorar 10 horas, entonces por ende es más fácil prender o que se inicie con el combustible ligero muerto, fino, que con uno regular, y menos con uno mediano, que va a tener que tener 100 horas, digamos, de demora para que se equilibre. Y ya los otros que son más pesados, gruesos, claro, estamos hablando de 1000 horas, un par de días para que el combustible pesado ya genere. Pero cuando se inicia un incendio forestal, claro, por eso los combustibles más gruesos van a demorar también más en arder. ¿Ya? Claro. Y esta es una clasificación muy importante, que no todos la toman en cuenta, pero por eso se queman tan rápido a veces. La carga de combustible, si hay un par de días de sequía, o sea, tenemos el 30-30-30, como dicen por ahí en la televisión, 30% de viento, de humedad, de temperatura, pero sumémosle otro 30 días de sequía, o 30% de déficit de lluvia. Sí. Así que hay mucho todavía por escribir ahí. Ya, entonces, hay una clasificación de los incendios forestales, igual que cuando los clasificamos por los tipos, ¿cierto? Subterráneos, superficiales y aéreos, tenemos también tipos de incendios superficiales, al igual que como lo vimos anteriormente. Claro, sí. ¿Cierto? Del suelo al 1,5 metros. Tenemos el subterráneo, que aquí incide, digamos, la conducción, aquí se generan generalmente a veces focos secundarios. Y aquí en el incendio superficial es donde ocurre el 99% de los incendios, se generan. Bueno, hay muchos incendios intencionales que se generan y los tipos dejan digamos, los troncos arriba, digamos, un combustible, una vela o algo, o paños con combustible, ¿cierto? Y lo prenden y les da tiempo para arrancar. ¿Ya? Pero aquí, en el incendio superficial, es donde la mayoría de los incendios se genera. Y aquí es muy importante porque aquí, dependiendo de la carga de combustible, de la poca humedad, de los tipos del grosor del combustible que tengamos, si hay continuidad, ¿cierto?, de combustible hacia las zonas boscosas, pucha, eso va a incidir enormemente. Si el terreno donde está el combustible superficial está inclinado, va a ser mucho más rápido, obviamente. Más rápido, sí. Claro, entonces... Bueno, tenemos los incendios aéreos, donde aquí ya se pone más peligrosa la cosa, ¿ya? Este incendio, digamos, superficial que gracias a la continuidad vertical, ¿cierto?, logró pasar a las copas, y aquí ya donde comienzan los incendios que son incontrolables, mucha pavesa salta aquí por los incendios aéreos. Son los más peligrosos, obviamente. Son los más peligrosos y son los que, en el fondo, tú no sabes por dónde vas. Hay personas que han estado trabajando digamos, la hora eléctrica arriba del cerro, y el viento va de norte a sur, o sea, perdón, de sur a norte, por decirlo. Y el fuego lo tenía hacia el norte, el gallo dice, oye, estoy aquí arriba, el viento va de sur a norte, no va a venir para acá el fuego. Y es un error pensar de esa manera, porque resulta que el fuego genera su propio viento, genera su propia dirección. A veces no toma en cuenta el viento general del momento,
y el incendio va a agarrar a donde tenga más combustible. Nada más. Entonces, Claro, por eso es muy importante que la gente que esté... Va a crear su propio flujo. Exactamente. Y su propio Flujo, movimiento. sí. Exactamente. Entonces son impredecibles estos incendios cuando ya, digamos, pasa un incendio de copa. Cuando pasa el incendio de ¿Ya? copa. Aquí tenemos, claro, aquí tenemos un incendio superficial, aquí tenemos un incendio de copa. Bueno, aquí ya está generalizado, aquí es superficial y de copa está. Y lo más probable es que también hayan subterráneos, incendios subterráneos. Ya, un ejemplo de incendio subterráneo. Ya, y bueno, siempre también es importante mencionar las partes de un incendio. ¿Ya? La cabeza, flanco izquierdo, flanco derecho, las islas, los dedos, bahía, la cola, el borde. ¿Por qué? Porque aquí los combatientes, ya sea con AFO o otras empresas particulares, hacen aquí la grilla. ¿Cuál es la finalidad de la grilla? Nada más que, en el fondo, entregar estas coordenadas, digamos así. Entonces, para que sea de mayor facilidad el ataque, hoy hablan por radio, estoy en la zona 1, la 6, la zona 1 y la 6, siempre pueden digo yo. aislar, pueden trabajar, Claro, claro, exactamente. Entonces los tipos siempre saben que la 1 y la 6, para la gente que investiga incendios o los que están, o sea, jamás pasar por esos sectores. ¿Ah? Y aquí, en los cuadrantes 3 y 4, es donde generalmente vamos a tener el punto de inicio. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, de este triángulo de comportamiento, ahora tenemos el tiempo atmosférico, que es el 2, digámoslo así. ¿Ya? Y aquí este es muy importante. ¿Ya? Es el estado en que se encuentra la atmósfera en un determinado momento y lugar. Entonces no es lo mismo decir tiempo atmosférico al clima. El tiempo atmosférico, oye, ¿cómo? No, pues el tiempo atmosférico en el fondo es, perdón, ¿cómo es el clima en tu país? No, en mi país mi clima es mediterráneo, no sé, en verano más. Claro. A decir, en el fondo, ¿cómo está el tiempo hoy día? No, el tiempo hoy día estuvo caluroso y seco. Entonces, aquí claro, es muy importante la diferencia. Muy importante la diferencia. Entonces, ¿cuáles son las principales variables del tiempo atmosférico? Tenemos la temperatura del aire, que en el fondo son los rayos del sol, ¿cierto? Que calientan la corteza de la capa, esto rebota y se genera esta temperatura. También tenemos la humedad del aire, que no es nada más que el porcentaje de humedad que tiene, digamos, en suspensión, ¿cierto? Que se encuentra en el aire. Y tenemos los vientos, que son muy importantes. Sí. Tenemos tipo de vientos, vientos generales, vientos locales, vientos de componente este. Cuando hablamos de vientos generales, es lo que te digo yo. En verano, en Chile, lo que predomina es el viento sur. Hay zonas de la costa, claro, donde el predominio de los vientos son generalmente más orientados hacia la costa. ¿Ya? Ya, esos son los vientos generales. ¿Ya? Eso a grosso modo. Tenemos los vientos locales, que son, son vientos de zonas poco densas, o sea, perdón, poco extensas, y son movimientos ascendentes y descendentes de las masas de aire. Y aquí es muy importante, digamos, para que esto no se nos olvide, es que dentro de los vientos locales están los vientos de ladera, y dentro de los vientos de ladera los de valle y los de cumbre. ¿Ya? Entonces tenemos los vientos locales, que en el fondo son esos vientos que dependiendo de la condición, ¿cómo se dice eso en geografía? La condición no sé, estructural del terreno, ¿cierto? Vamos a tener viento de valle y viento de cumbre dependiendo de la hora. Por ejemplo, viento de valle... Geomorfológica o morfología. ¿Cómo? Claro, eso. Morfológica. Morfología, claro. Entonces, obviamente, como estamos viendo que en el fondo el viento, o sea, el aire cuando se calienta es más sutil, ¿cierto? Más liviano y sube, de la misma manera lo va a hacer el viento en el valle. Cuando hay temperatura, estos vientos van a subir, ¿ya? Al igual que los incendios. Un incendio estamos de día, obviamente que gracias a los vientos de valle y digamos a la estructura morfológica del terreno, obviamente que esto va a tender a subir. Pero en la noche hay una condición que es inversa. ¿Ya? En este caso, los vientos comienzan a bajar. Obviamente aquí la temperatura comienza a bajar, se va a generar más humedad en el ambiente. Ahí ven, por ejemplo, un incendio que va bajando. ¿Ya? Sí, va avanzando hacia abajo. Sí. Exactamente. Y tenemos los vientos locales generados por el propio incendio, como lo que te comentaba. Como se generan estos vientos convectivos, propiamente tal, del propio incendio generado gracias al combustible que tenemos, la carga de combustible que tenemos en el terreno, se generan, digamos, estos vientos que son erráticos, turbulentos de gran velocidad. Y esto que te decía, que esto es tanto así que de repente te puede sacar inclusive pequeños matorrales de raíz o piedra. Eso está, digamos, firmado, sí, no está documentado eso. Ya, entonces se generan estas columnas de convección y ahí es donde te decía yo que también aparecen estos tornados de fuego. Y estos vientos también, obviamente lo más importante que tienen es, en cuanto al incendio, el traslado de pavesa. Entonces van generando focos secundarios y entonces se va armando aquí digamos, un desastre total.
Entonces, y si no están a veces los medios, si todos los combatientes están en otro lado, y a veces nos da el tiempo y no alcanzan a, digamos, a dar abasto, a dar abasto. Entonces, cada año, como lo dice el CR2, cada año se van generando mayores mega incendios, y en cantidad, digamos, y el tiempo se va expandiendo. El tiempo, o sea, hace 10 años atrás la temporada de incendio era de noviembre a abril, hoy día tenemos en septiembre, en octubre, hasta mayo, hasta junio, tuvimos incendios forestales un poquito más al norte, cerca de Santiago. Entonces, y esto es debido al cambio climático. Terminando con el tema de los vientos, tenemos el viento de componente este, que es el viento Puelche, que vemos nosotros acá, que te comentaba que el viento cordillerano que baja y que afectó los incendios del 2019, que son vientos cálidos, muy cálidos, muy cálidos. Entonces, esto sumado digamos, a estos individuos que siempre andan quemando, que se favorece la propagación, o sea, la generación y la propagación de un incendio. El famoso viento Puelche. Bueno, aquí, esta imagen es un incendio que nosotros investigamos, esto es lo que te hablaba yo, por el incendio de San Pedro. Ya, muy bien. Esto fue una foto de dron que sacamos de arriba, y aquí donde están estos árboles más frondosos, donde se ve una camioneta blanca, aquí frente a frente, ahí se generó el punto de inicio. Y lo vamos a ver. ¿Okay? Norte, el viento iba de este a oeste, viento componente este. Claro, sí. Una foto sacada del diario. Esa casa que se ve ahí fue la más afectada, por suerte no hubo un lesionado. ¿Ya? Mira, esa instalación, esa cuestión de construcción metálica que hay de reja, detrás de eso hay una bandereta. Detrás de esa bandereta se inició el incendio. Bien, sí. Y ahí, donde está ese caballo limpiando, esto fue al día siguiente del incendio, ahí hay enterrado 7 balones de 2.000 kilos cada uno. Por suerte, no había ninguna filtración, nada, sino, o sea, lo más probable es que si el incendio se hubiese generado adentro, tampoco se hubiese generado una explosión de esto, pero si hubiese habido una fuga, no, claro. Ahí, esa parte de ahí, imagínate, 2.000 kilos cada balón que habían ahí. Así que ahí, detrás de la bandera, ahí se genera un incendio. Ya, muy entonces, bien. Entonces, como tú puedes ver ahí atrás, se generó el incendio y, oye, es como si nada, o sea, claro, el incendio a la vez, como se va propagando, el incendio va avanzando y va aumentando, obviamente, las marcas, digamos, sí, va aumentando el efecto del fuego en el combustible. Entonces, eso es muy importante. Y ese mismo día, el incendio de Italia. Aquí en el lado, digámoslo así, el lado superior derecho, hay como hay una parte blanca, una cancha, una cosa, y ahí se generó un incendio y bajó por todo ese borde, bajó, como se hizo de noche, ahí estamos en altura, la parte más alta es la zona donde está peladito ahí, bajó, y en la mañana volvió a subir y quemaron 22 hectáreas. Por suerte, que ahí hay una zona, como una vega ahí, la parte más verde, por eso no avanzó hacia las casas, se quemaron algunas casas, pero no fue mucho, pero por suerte no avanzó más hacia las casas, por esas vegas que habían ahí, humedal, se salvaron. Pero comenzó a bajar, llegó hasta la carretera, ¿ya? Y volvió a subir después, quemó todo el resto de lo que quedaba arriba. Bueno, ahí tenemos foto de arriba, la parte de arriba del incendio. Oye, y aquí vemos, pasando al tema de la materia, la influencia del viento y la propagación del fuego. Aquí podemos ver que en el fondo un viento de 4 km por hora, estamos hablando de un sitio plano, o sea, sin mayor pendiente. Va a generar ese dibujo a esa velocidad de un viento. Viento a 8 km por hora, 12 km por hora, 15 y 25. Así de elongado va a quedar el incendio. Mayor velocidad del viento, mayor elongación. Más la línea de fuego. Exactamente. Menor velocidad se tiende a lanchar. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí. Aquí como se ve. Vale. Ya, eso, sí. y eso también uno tiene que plasmarlo en el informe, muy importante plasmar eso en el informe. O sea, ¿ya? Tú ves, por ejemplo, el resultado de la quema, cuánto quemó, y vas a los estudios donde hayan velocidad del viento y coteja y tendría que calzar. Claro, exactamente, así claro. Claro. Bueno, y aquí vamos ahora tenemos lo visto, la topografía, digamos, como el tercer componente de este triángulo de comportamiento. Ya, la topografía, que es muy importante, ya que el conjunto de características físicas accidentales del terreno que permiten describir una zona. En el fondo son aspectos que permanecen en el tiempo, no lo podemos modificar, ya lo más constante que hay, ya, de esta gran triada de comportamiento, lo más constante, ya, como podemos ver ahí. Relieve y configuración del terreno se define a lo que representa la corteza terrestre. Bueno, esto es ya para ti más que conocido. Como el terreno llano, el viento soplará sin obstáculos. ¿Ya? Esto principalmente. Claro, sí. Y aquí nosotros también hay que saberlo muy bien para el tema, como yo te comentaba al principio, que nosotros tenemos que saber bien la inclinación del terreno y la orientación. Eso es lo principal para sacar el valor del combustible ligero muerto. Estamos hablando aquí de las pendientes, ¿cierto? Una pendiente de 1% es, ¿cierto?
si avanzamos en 100 metros, es que sube esto 10 metros, ¿ya? Es una pendiente de un 10%. Claro. Es para explicar más o menos. Sí. Y podemos verlo en grado o en porcentaje. De aquí nosotros, en los kilómetros, por ejemplo, aquí adentro, yo miro y aparece esto, graduado. Entonces aquí uno puede sacar, y con este aparatito obviamente uno puede sacar la altura de una montaña, la altura de un árbol exacta, con este, hay una, ¿cómo se llama? Una ecuación ahí que se hace, uno puede sacar la altura, teniendo el grado y teniendo la distancia a la base del... Sí. Entonces, la pendiente es el más importante de los factores topográficos, ¿ya? El plano inclinado, como te decía yo, favorece el ascenso de corriente de aire caliente, por ende, una pendiente se van a generar incendios que son más rápidos, más veloces, ¿ya? Y como te contaba Nata también, pues, si un fuego baja, la propagación va a ser lenta, nada más que eso, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, de 0 a 5% pendiente, estamos hablando de una zona de combustible homogéneo, o sea, es una ejemplificación, va a ser lento, el mismo cantidad de combustible, una pendiente de hasta un 30%, perdón, va a duplicar su velocidad. Y cuando tenemos una pendiente con 55 grados, va a cuadruplicar la velocidad del incendio. Entonces se vuelve muy peligroso por las pendientes. Ya. Y la exposición, como te decía yo, la exposición, como se define la orientación que tiene la ladera respecto a los puntos cardinales. ¿Ya? Claro, eso es muy importante para nosotros. Es muy importante para nosotros. ¿Ya? ¿Por qué es importante también? Porque por ejemplo, si tú ves acá, lo que está en la sombra es la ladera sur, lo que está en sombra. Ya, sí. Las laderas sur, en nuestro hemisferio, son las laderas que tienen mucha más vegetación y por ende son mucho más húmedas. Si tú ves acá, se puede ver algo en la ladera norte que está mirando el sol, ¿cierto? Sí. Ahí hay menos vegetación, pero está más seca. Esa es la importancia de digamos, la orientación de la pendiente. ¿Ya? Entonces, incendio, no va a ser lo mismo un incendio en una ladera mirando hacia el norte que una ladera mirando hacia el sur, ¿ya? Va a ser mucho más rápida la ladera norte. Bueno, vamos a mirar ahora el proceso de la investigación. Ya, obviamente aquí nosotros aplicamos el método científico, ¿cachai? Me lo enseñaron a mí en la escuela, me lo volvieron a enseñar acá de otra manera, pero en el fondo es igual, el tema de la evidencia, método de evidencia física, claro. Aquí nos vamos a responder las preguntas de la criminalística: qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, con qué, o por qué, con qué. Debe ser sistemática, planificada, objetiva. Claro. Se debe usar una metodología, análisis de datos, ¿cierto? Obtener resultados que permiten determinar la causa del incendio, identificar las situaciones, implementar medidas de protección. Esto es la base, o sea, esto es, digamos, lo principal. Aquí, cuando se investigan los incendios forestales, no es que uno vaya a perseguir a alguien, no, lo más probable es que sea intencional, vamos a perseguir, no. Aquí lo que se busca es determinar la causa, digamos, para identificar la situación de riesgo y para implementar o reorientar las medidas de prevención. Porque ¿qué pasa? Que a veces con nada voy andando panfleto aquí, no es, hay que darle a los cabros chicos, hay que dar a los colegios. ¿Quiénes son los que queman? Cabros de 14, 17 años, son cabros angustiados, drogadictos. Entonces ahí hay otro tipo de intervención que hay que tener en la comunidad. O sea, tú tienes que ir a psicólogo, tienes que tener asistentes sociales, forestales también, ¿cachai? Medida de protección, como comentábamos. Y hay varias reglas de oro. Cuando nosotros investigamos, y sobre todo cuando yo estuve en la PDI ahí, hay reglas de oro de la criminalística. No debe haber apresuramiento, un mínimo de personas, y no se deben llegar con ideas preconcebidas, porque un sitio de suceso es siempre distinto a otro. Entonces, claro, sacarse todo está, claro. Así que eso es muy importante, porque lo más probable es que sea esto, no. O como decían en las capacitaciones de incendio, que hay investigadores antiguos de incendios estructurales, llegaron a una vivienda quemada, aquí huele a incendio eléctrico. No, hay que sacarse, no existen los grupos, no existen los grupos, así no. Cada incendio es distinto y hay que investigarlo como tal, porque con todas las herramientas que tengamos. Así que, bueno, aquí ya nos vamos metiendo ya más en el método científico. O sea, ¿qué tenemos que hacer? El método científico dice que tenemos que identificar el problema. Hoy tenemos un incendio forestal, oye, hay que investigarlo. Definir el problema, oye, el incendio forestal, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo investigamos? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Cuántas personas tenemos para hacerlo? Cuando llegamos ya a investigarlo, recoger los datos. La recogida de datos es muy importante. O sea, tenemos que documentar, sacar fotos, filmar, si usamos dron, perfecto. Levantamiento de datos de humedad. Tenemos que entrevistar a personas. Tenemos que... Así como actúa la criminalística en una escena del crimen, digamos, tomar muestras de la misma manera. Y tomar imágenes, la misma forma, sí, y tratar de no intervenir lo menos posible el área de estudio. Exactamente. Levantamiento, muy importante. Bueno,
Cuando Sí, hay, sí. en este caso, y en el caso también de los bomberos, cuando hay, por ejemplo, muerte, y esto ya es un tema de connotación Ah, ya, pública, es otra cosa, sí. claro, es otra cosa. Uno, de todas maneras, puede saber la investigación, porque en el fondo las policías no Claro, cachan sí, mucho, ¿cachai? Entonces uno tiene que estar ahí con ellos y apoyarlo, y uno también desarrolla su sí, informe, porque te lo van a pedir. Y sí. claro, ellos sí, ellos van a tener que también fijar, documentar fotográficamente y levantar levantamiento, y también van a tener que etiquetar y eso llevarlo a una cadena de custodia para, digamos, como medio de Exacto. prueba, ¿cierto? Y para después ser presentado en un tribunal si que esto sigue un En el juicio. Ministerio Público. Entonces, esa parte la Exacto, hacen, sí. tienen que hacerla ellos. Pero independiente de eso, nosotros igual Exacto, sí. podemos desarrollar. Ahora, en el caso de Exacto. que hay muchos incendios que a lo mejor eh, no hay muertos ni lesionados, solamente veis que me pidió Arauco, mi hijo, que hicieron peritaje. Oye, a lo mejor yo voy a encontrar Claro, un antecedente, y en este caso, claro. o yo puedo sacar el medio de prueba, oye, yo soy perito, estoy acreditado en la Corte de Apelaciones, ¿cachai? Sí, A lo mejor eso va a poder servir de antecedente como medio de prueba. A lo mejor puedo yo también servir como un testigo experto, o como una declaración como un perito, o testigo experto, como te decía, exacto, sí. Sí. sirve también, y uno puede seguir investigando y puede a lo mejor llegar mucho más allá que lo que hace la policía, ¿eh? Porque a mí me pasó Mm, que por el hecho de ser carabinero de la PDI la gente no da información. Entonces me veían a mí, yo trabajo para CONAF, y ahí como que se soltaban más. Entonces, y ujú. también va a Claro, depender de la sí. llegada que uno tenga. Entonces uno puede, insisto, uno puede llegar más allá. Claro. Bueno, una vez que ya tenemos todos estos datos, levantamientos, entrevistas, aquí llega esta etapa de analizar todos estos datos, y aquí está la etapa inductiva, ¿cierto? Buscamos todos los datos, ¿cierto? Claro, sí. Desarrollamos una hipótesis, ¿cierto? Con todos los datos y antecedentes que Ajá. tenemos, y, eh, Sí. y Después aquí vamos vamos a a probar, probar. a probar la hipótesis, y aquí ya entra el Claro, razonamiento deductivo, ¿cierto? Ahora, si claro, la sí, hipótesis sí. la probamos y no nos calza, o oye, a lo mejor nos faltó algún dato, volvemos hacia atrás, volvemos a De recolectar atrás, datos, sí. volvemos al análisis de datos, a lo mejor nos faltó algo. Siempre a lo mejor, lo que pasa es que a Ujú. veces uno anda así, hay que hacer la cortita, pero no, si uno se va a profesionalizar en esto, tiene que darle una segunda vuelta y a lo mejor una tercera vuelta, para generar una hipótesis que puta, valga la pena, digamos, seleccionar. ¿Ya? Entonces, todo esto Ujú. es la estructura del método científico. Ahora, Sí, en la recogida de datos, aquí es muy importante que nosotros, este es el trabajo de campo exacto, que sí. realizan, digamos, la policía, en este caso nosotros, Ujú. donde primero que tenemos que hacer, a ver, lo primero, es obviamente ver que esté todo el terreno seguro y no nos vayamos a accidentar, que esté el incendio extinguido, Claro. ¿cierto? ¿Ya? Y nos vamos a la delimitación y examen del área de inicio, o sea, vamos a preservar el lugar, vamos a identificar la evidencia. Sí, Oye, dicen que en el fondo los libros dicen que tú tienes que, si llegas ya al área de inicio, recorrerlo en, digamos, como la manecilla del reloj, y después recorrerlo otra vez en la periferia. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar medios de ignición, exacto. podemos encontrar autos quemados, más allá. Por eso es muy Además, importante sí. revisar toda la periferia. A mí me pasó que revisando las periferias Mm, hemos encontrado un tronco que dio con la línea eléctrica, y después lo cortaron, claro, y quedó la parte del tronco que hizo contacto con la línea eléctrica, y los tipos lo escondieron como 10 metros más allá nomás. Y lo encontramos, y lo fotografiamos, sacamos la medida del poste, y claro, y daba justo ese punto, la altura, digamos, daba ahí hasta la línea donde hizo, digamos, contacto, hizo po, conexión, y claro, ese arco eléctrico. conexión, sí. Entonces, muy importante, porque en la periferia yo he encontrado envases diluyentes, por ejemplo. ¿Qué hace un bosque en envase diluyente? O sea, lo más Sí, probable es un que envase ahí plástico. encontramos 3 o 4 puntos de inicio en la parte baja, en la parte baja, ¿cierto? Del cerro, ¿cachai? Del bosque. Ujú. Obviamente, netamente intencional, y si fue un incendio en la mañana, en la costa, en la mañana o la tarde, son muy húmedos. Son, digamos, horas del día donde hay mucha humedad. Bueno, Ya. vamos a identificar, Ujú. preservar la evidencia, ¿cierto? Que encontremos, identificar, preservar áreas de importante valor probatorio. Y obviamente aquí donde debemos, aquí vamos a Determinar determinar, punto ¿cierto? de El inicio punto de y inicio, de claro. definición. Y aquí vamos allá a buscar el punto de Determinar. inicio. En esta parte es donde nosotros vamos a comenzar también a hacer un tamizado. A veces cuando son incendios de mucha importancia o con relación pública, chuta, a veces hay que ser tamizado, cerramos con unos cordelitos y hacemos unos pasillos, y ahí vamos de rodillas buscando, tenemos herramientas, tenemos pinceles, tenemos Claro. espátulas para ir, tenemos detector de metales, tenemos imanes, para ver si encontramos algo, algún encendedor, Ujú. a veces hay artefactos que se hacen simplemente, o a veces hay Exacto. o a veces una caja de fósforo
con un cigarrillo dentro es lo más sencillo, digamos, de fabricar digamos, como medio de ignición de un artefacto, de un incendio intencional. ¿Cachai? Entonces hay que estar atentos a eso, a lo que encontramos. Y también podemos encontrar papelillo de pasta base, restos de papelillo de pasta base, podemos encontrar alcohol, botellas. Oye, a todo esto, el tema de las botellas, siempre me preguntan, ay, pero que sí, a lo mejor fueron a tomar, a compartir y se queda una botella. Mira, es posible, pero poco probable que se haya generado un incendio por una botella o por la deflactación del aire, ¿cierto? Por una botella. De hecho, en Estados Unidos, en servicio de forestal de Estados Unidos, han hecho en laboratorio más de 3.000 ensayos y nunca han podido generar un incendio a partir de una botella. No, nunca. No. Nunca, claro. Nunca. Por un asado, sí. Claro. Por un asado, sí. Claro, por comerse un pescadito después de pescarlo también. Claro, pero, exactamente. Claro, por una botella no. Por una botella. No, es complicado. Muy difícil. No, muy difícil, muy difícil. O sea, es posible, dice, pero bueno, de ahí vamos a ver el tema de los niveles de certeza cuando uno genera una hipótesis. Ahí lo vamos a ver. Entonces, vamos también a documentar la escena. Aquí, la actividad, cuando uno investiga, hace su trabajo de campo, sería ideal que lo hiciéramos entre tres. Ya, uno que estuviera a cargo, digamos, uno más antiguo, otro que se dedicara a buscar, ¿cierto?, todas estas pruebas materiales y otro que se dedicara a las entrevistas, por ejemplo. Puta, sería espectacular. Pero generalmente estas investigaciones lo hace una o lo hacen dos personas. Imagínate lo complicado y lo poco transparente, ¿no? O eficiente que puede hacer una persona. Falta eficiencia, claro, porque tú no que te lo haga una persona. Solamente en algo, tienes que multiplicarte y eso te resta... Exactamente. Entonces, a lo mejor por el más condecorado de los investigadores de incendio, pero que lo haga uno, y en CONAF te puedo decir que mucha pega. Claro, y te puedo decir que en CONAF, muchas oportunidades, hay solamente un investigador que va al lugar y va a investigar. No, pues no puede ser. Y eso es por falta de recursos. ¿Sí? Entonces, al menos dos, o sea, lo mejor tres, pero al menos dos. Y tres, ¿por qué? Tres, ¿por qué? Por ejemplo, uno va a ser el factor de equilibrio o desequilibrio de alguna hipótesis, porque uno va a decir A, el otro va a decir B. Está la tercera persona que va a decir, chuta, no, sé que el antecedente yo digo que es B, y queda en B. ¿Sí? Entonces, digamos, de alguna manera se desarrolla mucho mejor la investigación de partida, así que no. Pero bueno, nosotros hemos desarrollado investigación de dos personas, no ha ido muy bien. Ahí peleamos con mi colega, no, que sí, que al final, chuta, volvemos atrás, ya. Sí, tiene razón, o yo tengo razón. Bueno. El punto de acuerdo, sí. Claro. Ya, pues cuando comentamos la escena, hablamos de fotografiar, hablamos de filmar, diagramar la escena, que es muy importante. Y siempre lo que digo, siempre recalco, cuando nosotros hacemos un dibujo de la escena, oye, no podemos calcar, no, pues hay que tener un plano aquí, lo voy a calcar, lo voy a hacer igual al plano. No, tenemos que hacerlo con respecto a lo que nosotros estamos viendo. Seamos buenos o no para el dibujo, no importa. Hacemos el cerro, hacemos la forma, ponemos norte, ponemos distancia. Es muy importante diagramar la escena, ¿por qué? Porque vamos a poner el lugar donde estaban los testigos. El testigo 1 estaba aquí, el testigo 2 estaba acá. A veces, en los diagramas que nosotros desarrollemos en el sitio de suceso, vamos a tener información adicional más de la que podemos encontrar en un sobrevuelo de un dron. Oye, cuando estábamos acá, puta, había una piedra que está al revés, man. Oye, la pongo, ya la pongo. Y resulta que en esa piedra a lo mejor, no sé, fue un factor importante en el tema de la investigación. Y lo teníamos ahí, lo tenemos en el diagrama, ¿okay? Entonces siempre, no solamente en los incendios forestales, en todos los sitios de suceso, de robo, de continuación, robo con fuerza, de homicidio, siempre tenemos que poner todo lo que nosotros veamos, porque no es lo mismo ver una fotografía que describir algo, digamos, y dibujarlo en el momento. No es lo mismo. Entonces, claro, exactamente. Bueno, como decíamos, fotografiar la escena, elaborar apuntes, esto es muy importante. Apuntes, siempre muy importante. Bueno, apuntes y también desarrollar los informes de campo que uno lleva al lugar, porque hay uno a mano, lo llena con el lápiz, se mancha. Oye, ese documento es muy importante porque a lo mejor hay mucha información que no vamos a poder ingresar, digamos, al informe oficial, pero va a quedar ahí respaldada, claro. Yo también tengo esa tablilla, claro, yo también la tengo. Sí, eso es muy importante siempre, apuntar. ¿Ya? Y también georreferenciar la evidencia. GPS, pum, con la coordenada, anotar la coordenada. Ajá. Entonces, en cuanto a la colección y preservación de evidencia, utilizar procedimientos de preservación de evidencia. Bueno,
Aquí ya uno ya empieza a actuar como policía, como, por ejemplo, claro, es muy importante cuando uno se pega esa vuelta por alrededor del lugar, oye, puede encontrar huellas de neumáticos, a lo mejor había un poco de agua, a lo mejor hay una huella, podemos encontrar una huella de una persona, podemos hacer una fijación fotográfica y podemos hacer un levantamiento de esa huella utilizando, bueno, antiguamente nosotros utilizábamos yeso y le poníamos yeso encima. Hoy día hay unos materiales que usan los dentistas y uno llena esa huella, oye, después saca la huella, como en CSI, o si no tenemos eso, podemos simplemente poner una luz de contraste horizontalmente apegada al suelo y ahí podemos filmar, y ahí podemos obtener el relieve de la huella, ¿ya? Para obtener más características más al momento de fotografiarla. Y también es muy importante usar testigos métricos, ¿ya? O una simple regla, muy importante. Una caja de fósforo, una caja de cigarros, exactamente, lo que puedas tú medir. Exactamente. Ahora, si tiene una reglita ya graduada, puta, para esto, excelente. Excelente. Mejor. Ya, entonces, localizar, documentar, revisar, etiquetar, embalar, almacenar la evidencia. Bueno, ahí está todo el trabajo ya policial, ya, bueno, la gente ya pesca, una vez que se ha documentado, se recolecta, hay un levantamiento, ¿cierto? Y eso tiene que hacerlo una persona de laboratorio de criminalística, laboratorio de carabineros, o un detective, un carabinero. Y ahí hay que sellarlo, hay que embalarlo, rotularlo, y ahí ya comienza la cadena de custodia, ¿ya? Exactamente. Claro, sí. Entonces, y aquí también es muy importante también analizar, o sea, seleccionar evidencia para análisis, porque la investigación sigue. Análisis de ADN, si encontramos saliva, oye, a lo mejor encontramos unos puchos de cigarro y a lo mejor podemos obtener ahí ADN, podemos, ADN, sí. Entonces, eso no se hace mucho, entonces, no, mire, encontré jefe en una lata, y lo detective agarran la lata, qué bueno, y la tiran. Ha pasado, yo estaba ahí, detective que venía, llegaba acá, oye, ahí está el testigo, oiga, sí, y aquí le traigo, aquí este objeto, a lo mejor puede tener, sí, no se preocupe, y lo otro, no, pero ya. Entonces, falta profesionalismo. Yo he sido testigo. Y a la cadena de custodia es muy importante. Ya, entonces, entonces tenemos también, muy importante, el tema de la entrevista. La investigación, nosotros, yo siempre hago la entrevista y ahí hay que tener, obviamente, guantes de seda para tratar a los entrevistados. Y hay varios tips que uno utiliza de repente, hay que conducir la entrevista. Un par de preguntas abiertas, un par de preguntas cerradas, ¿ya? Claro. Claro, aquí es muy importante la entrevista, siempre se deja de lado un poco a los observadores de los primeros, o las primeras observaciones, perdón, de los primeros observadores o de los respondedores, vale decir, es muy importante entrevistar, a lo mejor en alguna ocasión, al gallo que está en la torre, o a los brigadistas. Lamentablemente los brigadistas nunca le hacen el quite al tema de la entrevista. Así que a veces, he llegado a algunos acuerdos ya cuando trabajábamos acá en Concepción, a algunos jefes de brigada, si lo llamaba a ellos, a veces después por teléfono les preguntaba algunos datos y muchas veces coincidían, de repente un incendio intencional. Oye, mi colega, ¿sabes qué? Aquí hay 3 puntos de inicio. No, me dijo, me decía mi colega, es por el tema del viento, ¿no? Pues si es ahora, lo que dice la ficha con el viento iba para el otro lado. Entonces no puede ser que haya sido un foco secundario, porque ya el viento en ese nivel de inicio no puede ser, pues. Claro, llamábamos al tipo que llegaba, lo habían transportado, ya me decía, oye, no, si llegamos, me acuerdo de ese incendio ahí en el alto, ¿cómo se llama? Cerro Estanque. Y habían 3 puntos de inicio cuando nosotros llegamos. Puta, coincidió. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ideal cuando uno hace este trabajo de campo, no hace las entrevistas primero. Ir primero porque el sitio de suceso habla. Ir al sitio de suceso, ver los patrones de digamos, todo lo que está quemado y para ver, digamos, de dónde venía el fuego. Porque eso no habla el sitio de suceso. Y después hacer la entrevista, si es que hay una persona. Porque lo ideal es que uno haga la entrevista y el otro haga el trabajo de campo y después entrelacemos esta información. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros nos dejamos llevar por el entrevistado y a lo mejor nos lleva para otro lado y no tiene nada que ver con el incendio, o a lo mejor él estaba metido en esto y nos quiere dar otra información? Nos puede llevar a una equivocación. Entonces, hay que trabajar primero y después entrevistar, si es uno. Así que eso es lo mejor. Bueno, y como te comentaba, los primeros respondedores, la gente de CONAF, las brigadas, es una fuente de información muy importante. A veces estos gallos pueden saber que van llegando en helicóptero, a lo mejor vieron camioneta, algún vehículo salir, alguien a caballo. Claro. Oye, a lo mejor lo más probable es que haya sido gente del sector. Lo más probable. Sí. Y al final, bueno, hay que evaluar la información de la entrevista. Ahí con la confirmación de la entrevista, uno también confirma el punto de inicio,
o aquí también con la entrevista se puede descartar alguna intencionalidad. No, sabe que la verdad es que yo fui porque estaba haciendo una quema y se me escapó, yo generé, me pasó varias veces. Yo fui ya listo y lo ponían al final. Por suerte a veces los incendios que son de interfaz no alcanzan a mayores gracias a que siempre que hay incendios de interfaz, CONAF y la otra brigada a veces que puedan ayudar, se dan con todo. Se dan con todo para que no se genere otro incendio. Mira, aquí vamos a... Claro, aquí vamos al tema del cálculo de las tablas, ¿ya? Por ejemplo, aquí esta es la estructura. Vamos a ver la tabla 7, ¿por qué hora, día? Ahí está. ¿Por qué está acostada? Aquí, aquí está, mira. La hora. Primero hay una tabla que va a corresponder, si es de día, ocupamos una tabla que es la número 7. Y esta es la tabla número 7. Son para todos aquellos siniestros que ocurren de las 9 de la mañana a las 20:59. Ya, muy bien, de acuerdo, sí, horario verano. Entonces, ¿no? Claro, exactamente. No solamente verano, toda época del año. Se puede usar esta tabla en toda época del año. ¿Ya? Gracias a este ingenioso Richard Rotterman que diseñó esta tabla. Sí. Por ejemplo, un día de verano, oye, ¿sabes que hoy día, no sé, teníamos una humedad de un 45% y teníamos, había 30% de temperatura? Vamos aquí, 21 a 31, y teníamos un 45%, tenemos un valor de humedad 7, ¿ya? Es el valor que nos da entre la humedad relativa del aire y la temperatura, 7. ¿Qué hacemos después? Después vamos, bueno, aquí hacía otro ejemplo, yo hacía un ejemplo de 33, 34 grados, con 32 de calor. Ahí me da un 4. Ya, hagamos ese ejemplo. Habían 30 grados de humedad, perdón, y habían 32. 30%. Nos da un valor de 4. Ya, nos da un valor de 4. Ya lo tenemos, el 4. Después pasamos a una corrección por mes. Hay una corrección. Ya. En este caso, si fue de diciembre, entre diciembre y febrero, vamos a ocupar la tabla número 8. Ya. Hay varias tablas, hay para todos lados. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esa tabla 8? Y aquí viene el tema de la pendiente, ¿cachai? De los grados y la exposición. En este caso, era poco sombreado, ya estaba fuera, cerca lejos del bosque, pero solamente matorral, lo más cercano. La exposición, si fue norte, podemos tener una pendiente hasta un 30%, ¿cierto? Y fue a las 16 horas, o fue a las 4:30 de la tarde. Porque aquí van de 2 en 2, de las 8 de la mañana hasta las 10, de las 10 a las 12, ¿ya? Fue a las 4:30 de la tarde. Nos va a dar un valor de 1. Y eso lo sumamos al 4, nos da un valor de 5% de humedad del combustible ligero muerto. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Hay otra de marzo, abril, de mayo, septiembre, octubre, ¿cachai? Entonces, está la tabla. Y hay otra tabla. Entonces, la otra es casi lo mismo. La misma, hay que hacer de la misma manera. Pero ¿qué ocurre cuando son los incendios antes de las 9 de la mañana y después de las 21:59? Se considera de noche y se considera y se desarrolla a través de esta tabla número 11. ¿Ya? Y esta tabla 11, que es de las 21 a las 8:59, se usa solamente esta tabla. No se usa ninguna otra más para corregir. Simplemente esta. Tomamos en cuenta la humedad que había en ese momento de la tarde-noche, ¿cierto? Por ejemplo, había 40% de humedad, y la temperatura era de 22 grados, 25 grados, nos da un valor de 8. ¿Ya? Es solamente para la noche. ¿Ya? Esto es muy sencillo de aplicar. ¿Ya? Entonces, eso para que te quede claro el tema de la... y otra cosa muy importante que lo vamos a ver aquí, que no se me olvide. Hay unos cuadros de actividades, que los tengo yo y olvidé de ponerlo acá. Hay un cuadro de actividades que son... que en el fondo son todos los antecedentes que tú puedes obtener en el lugar del incendio, que te va a orientar a lo mejor para que sea un incendio producto de actividad de caza, actividad forestal, actividad agrícola, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Y eso los europeos lo tienen ya clasificado. ¿Qué pasa cuando es un incendio por vandalismo? Sucede a orillas del talud, en la parte alta del talud, la parte alta del cerro, a orillas del sendero, cercano a zonas de interfaz, etcétera, etcétera. Uno puede encontrar restos de cigarros, de botellas. ¿Por qué? Porque hay una concurrencia, más que transitar por ese lugar, la gente va a fumar, a despejarse, y ahí a los cabros chicos, los jóvenes, hacen de la suya a veces. Bueno, aquí yo te voy a explicar cómo se realiza en el fondo por este diagrama el desarrollo de la investigación. Primero con una solicitud de investigación, que puede ser de CONAMI, Ministerio Público, Fiscalía, etcétera, etcétera, puede ser un peritaje privado, civil, ¿ya? Hay una recogida de datos históricos meteorológicos.
Si yo no tengo muchos datos, o quiero ser más específico, más claro, a lo mejor puedo obtener, aparte de los datos que me entrega CONAF, puedo yo también sacar datos meteorológicos del día del siniestro. Recogida de datos históricos, muy importante porque puedo sacar los datos de CONAF que hay en el circo, y donde se ingresan también los datos de las otras empresas forestales, y puedo determinar que fue una zona donde ocurren muchos incendios intencionales. Hay muchos incendios, ya, y esto me va a llevar, oye, ¿por qué hay tantos incendios? Y ahí toda la entrevista, muchas entrevistas dicen, oye, no, lo que pasa es que aquí hay un litigio. Oye, aquí los gallos quieren sacar todos estos bosques de acá, que son bosques nativos, porque quieren plantar pino o eucalipto. ¿Cachai? Claro. Entonces, ahí hay que ser muy sagaz, muy atento a lo que la gente dice, porque a veces la gente puede tener mucha razón. Ha pasado mucho que, porque hay un terreno que está en litigio por una herencia, oye, los gallos empiezan a quedarnos con otro ahí el lugar. Entonces, ya, lo otro que hay que hacer también, cuando uno antes, al llegar al lugar a investigar, determinar la geometría del incendio y la zona del incendio, obviamente. La geometría del incendio, uno va, se pone en el lugar, una parte alta, oye, y uno capta inmediatamente cuál es la forma que tenía el incendio. Va a haber más inclinación, y eso también se plasma en el informe. Y aquí ya se aplica, cuando uno llega a la aplicación del método de evidencia física. Aquí podemos comenzar, como te decía yo, con la entrevista de testigo. Por otro lado, el colega puede comenzar a hacer la delimitación del área, va a validar el área, ¿cierto? Y con todos los medios de prueba que va a encontrar, con los vestigios, con todos los combustibles que están carbonizados, que están quemados, y va a poder llegar al área de inicio, o al punto de inicio. A veces podemos llegar inmediatamente. A veces por el trabajo de CONAF, el punto de inicio desaparece, por el trabajo, ¿cierto? El efecto mecánico de la pala, del agua, sonó el área del punto de inicio, pero podemos llegar a un área de inicio. Vamos a determinar también el punto de inicio y búsqueda de inicio, como te comentaba antes. Y aquí, donde te comentaba, vamos a establecer el cuadro de indicador de actividad. Vamos a sacar, oye, zona agrícola, hay una explotación forestal, oye, puede ser también accidental debido a la maquinaria agrícola, maquinaria forestal, que también genera muchos incendios. O sea, estamos hablando que tú con 260 grados ya puedes generar, digamos, la ignición del pasto seco. Imagínate esos motores petroleros que están a 300, 400, hasta 700 grados muchas veces cerca del tubo de escape, cerca del músculo de escape. Entonces hay que tener en cuenta todos esos parámetros. Oye, a lo mejor aquí hay actividades de, no sé, apicultura. Oye, a lo mejor hay actividades de apicultura, pero no porque el apicultor generó el incendio, sino que alguien quiso venir a quemarle la abeja, que ha ocurrido. Bien. Entonces hay una serie de cosas que hay, uno siempre tiene que sopesar. Entonces, toda esta parte del trabajo de campo es lo que nosotros le llamamos la prueba material. Y por este otro lado tenemos todo este lado de la entrevista en la prueba personal, así le llaman los españoles, prueba material, el trabajo de campo de la evidencia, y la prueba personal al todo el tema de la entrevista y los registros de testimonio. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros ya hemos trabajado estas dos aristas, hacemos una relación a ver si nos calzan. Y aquí nosotros desarrollamos, ¿cierto?, a través del razonamiento deductivo, la hipótesis final, o sea, perdón, la hipótesis central. Y aquí nosotros podemos llevarla y analizarla. Y si la hipótesis la validamos, emitimos un informe, ¿cierto? Y eso va a ser lo que nosotros vamos a emitir como conclusión. Y si no, tendríamos que buscar otra hipótesis y volver a retomar todo lo que hicimos en un principio. A lo mejor no vamos a tener que ir al otra vez al incendio, pero sí, a lo mejor vamos a poder hacer alguna entrevista, algún llamado telefónico. A veces se nos queda algo atrás. Entonces, aquí esa es la idea, de que esto lleguemos a una hipótesis final clara y concisa. Y eso es lo que te decía yo. Aquí vemos el nivel de certeza. Cuando yo hago esta hipótesis y yo digo que mi hipótesis tiene más de un 50% de probabilidad de que sea así, si más de un 50%, es una hipótesis probable. En cambio, si yo tengo a lo mejor, oye, esto es tan probable, pero a lo mejor no fue esto, a lo mejor fue esto otro, y esa otra hipótesis también, porque yo puedo generar muchas hipótesis dentro de mi investigación, y las puedo plasmar en el informe. Y oye, pero la otra hipótesis también es probable. Automáticamente cada hipótesis pasa a ser posible. Cada hipótesis posible, o cada nivel de certeza posible, es cuando es menos de un 50% de probabilidades, o de un 50% hacia abajo. Es una hipótesis posible, y de más de un 50% es probable. Entonces uno tiene que ser responsable de decir, ¿sabes que me queda muy claro el tema de medio de ignición? Lo voy a poner indeterminado, como te comentaba antes. Pero en la conclusión final de la causa general,
voy a poner que fue intencional. La causa específica a lo mejor fue intencional vandálico, a lo mejor fue intencional, no sé, bueno, hay varias intencionales más, o fue accidental, pero la causa general, y fue accidental, ¿por qué? Por quema por una quema, por una no sé, por limpieza del sector, del pastizal, quería tener más, o simplemente fue accidental porque yo estaba trabajando y el instrumento, la herramienta que yo estaba utilizando sirvió para generar este incendio como medio de ignición. Puede ser. O también puede ser tránsito de personas o de vehículos también. Claro, Sí. también. Sí, también. Estamos hablando de que los vehículos generan, también como te decía, o sea, basta 260 grados para poder generar en un par de minutos, tú puedes generar un incendio en pastizal. Mira, pasó mi cuñado. Un simple pucho donde hay pastizal seco y alta temperatura, medioambiental, nada de humedad, un poquito de viento y chao. Mira, tengo mi cuñado que tiene siempre tiene siembra de trigo. Y pasó en cierta oportunidad que él me contó que un conocido de él dice que llegó en su camioneta a ver el trigo y se metió para adentro a ver su trigo, está lo que es cosechando, salió y generó un incendio y se le quemaron como 10 hectáreas de trigo. Imagínate el error, el desconocimiento, ¿cachai? Fatal, imagínate, cuánta plata, pero bueno. El trigo cuando se cosecha está seco. Claro, exactamente. Cuando se cosecha el trigo, muy contacto, sí. Entonces, y aquí también cuando tú dices, claro, puedes echarse a una persona un cigarro, pero cuando hay 25, 30 grados de temperatura, no cree uno que yo, fumando, a lo mejor yo ya sé que voy a lo mejor generar un incendio y boto el cigarro, ahí ya, no sé, me parece poco responsable o irresponsable, o a lo mejor con dolo, o a lo mejor con dolo, con el ánimo de provocar un incendio. Yo me fui un pucho aquí, lo tiro allá nomás. Entonces, esto da para mucho, A lo mejor podemos encontrar aquí en ignición y nos puede tirar que sea accidental, y la verdad es que está escondido ahí la intencionalidad. Entonces, puede ser. Bueno, la geometría del incendio, al finalizar, bueno, cuando uno llega acá a investigar los incendios, uno tiene que... Esto ya está tipificado, la forma de los incendios, terrenos llanos, terrenos con topografía irregular y variados combustibles, viento pendiente suave, pendiente fuerte, mucha pendiente y viento fuerte, así quedan más o menos los incendios. Estos patrones pueden ser muy similar, o a lo mejor un poquito menos, pero esa es la tendencia, ¿ya? Y esto también se consigna en el informe, ¿ya? Y entonces, bueno, aquí también volvemos a hablar del método de evidencia física, que ya lo comentamos, y aquí vamos a ver los vestigios que podemos encontrar en el incendio. Tenemos el grado de daño, que en el fondo el volumen de materia vegetal afectada por el fuego será pequeño, como te comentaba antes, en las proximidades al inicio, al punto de inicio, y va creciendo a medida que se aleja el fuego, ¿ya? Entonces, en general, el grado de daño va a servir para confirmar la dirección de avance del fuego y obtener datos sobre el comportamiento. Pero aquí no para localizar el punto de inicio, mira, es este. Nosotros podríamos decir que donde está la cruz puede ser el sector donde se inició el incendio, ¿ya? Por el grado de daño. Entonces, el grado de daño siempre va a ser mayor a medida que va avanzando, ¿ya? Y esto, obviamente, lo podemos fotografiar, lo podemos documentar, ¿ya? Y esto nos va ayudando a llegar al incendio, al punto de inicio. Tenemos los patrones de quema, que son los dibujos característicos de incendio en cada tipo de vegetación. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenemos vegetación, como te dije, muerto, o a veces está vivo, todavía está verde, tenemos gramíneas, hay unas hierbitas que parecen trigo, y cuando se genera el incendio, claro, cuando se genera el incendio, estas gramíneas, o en general todas las plantitas, tienden a caer hacia el fuego, ¿ya? Por eso es muy importante ver esto, porque ¿qué pasa? Que aquí se inició, pero cuando comienza a agarrar color este fuego, la gramínea o la vegetación ya no van a caer hacia el fuego, van a ir en dirección de avance del fuego, ¿ya? Entonces, por eso uno tiene que ver cada vestigio en particular, pero en el fondo después hay que asociar como un todo, todos los vestigios que uno encuentre, uno después tiene que interpretarlo en conjunto, no uno por uno, ¿ya? No, entonces cuando se genera un incendio aquí, y este fue el punto de inicio, las gramíneas van a caer hacia el fuego. Pero cuando vaya avanzando va a ir hacia, que lo vamos a ver más adelante también. Tenemos la exposición y protección, que no es nada más que la huella al paso del fuego que deja, que la huella que deja el fuego sobre un objeto, ¿ya?
y va a tener una parte protegida y una expuesta. La expuesta obviamente va a ser la que va a confrontar al fuego, va a quedar más quemada, y hay una zona protegida. Por ejemplo, tenemos una piedra. Para que este vestigio sea válido, tenemos que levantar esta piedra y ver que tenga la camita abajo, ¿ya? Vamos a ver que aquí la dirección del fuego era de izquierda a derecha. Aquí tenemos, inclusive, aquí está tan protegido que muchas veces quedan pastitos verdes, que no fue afectado por el fuego. Claro que la piedra lo protegió. Entonces, obviamente, que la zona de exposición era de donde venía el fuego, ¿ya? Y eso también se documenta, y se documenta también esa camita abajo, porque puede ser que después tiraron esa piedra ahí, pues. No, pues, tenemos que confirmar con esta camita que tenemos que también documentar abajo, que esa piedra estaba ahí al momento del incendio, ¿ya? Es una piedra esto, ¿eh? El otro día me dijeron que era un casco. No, es una piedra. No, es una piedra. Es una piedra, para mí está claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Tenemos el lascamiento, que es el desprendimiento de las placas de la corteza por la pérdida de humedad. O sea, por un lado, el lascamiento va pasando, por ejemplo, por el lado de atrás, va pasando el fuego, y por este lado que no está afectado, saltan estas pequeñas trozos de corteza. Es porque detrás de este árbol, o de este tronco, ¿cierto?, del árbol, detrás estaba el fuego. Ahora no podemos decir si el fuego es para derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero el fuego pasó para atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se seca la corteza de tal forma que se puede desprender. Por un lado se quema y por el otro se quema. Claro, se quema y salta la... Sí. Tenemos un modelo de carbonización, que son las marcas dejadas a los troncos por el fuego, directo, ¿ya? Esto es muy importante porque esto es lo típico, ¿ya? Estas marcas pueden ser por radiación y por convección, ¿ya? Aquí tenemos foco estático. Generalmente cuando se genera el inicio de un incendio y hay árboles al lado, es homogéneo esta carbonización, ¿ya? Es homogénea, ¿ya? ¿Por qué? Se produce una radiación, como lo vimos antes, y de esa manera queda digamos, el patrón de quema que hay puesto en los troncos, claro. Tenemos por efecto convectivo. El efecto convectivo es como el efecto chimenea o de abrazamiento, ¿ya? Imagínate, el fuego va de izquierda a derecha, va a izquierda a derecha, entonces cuando uno va y, bueno, no está el fuego y ve solamente esto quemado, dice, oye, no, el fuego iba de derecha a izquierda porque está más quemado al lado derecho. No, claro. Aquí sucede todo lo contrario. La parte que debería estar protegida, porque el fuego viene de izquierda a derecha, el lado del árbol que debería estar protegido resulta el más carbonizado, porque hay una suerte de abrazamiento y se genera un efecto de chimenea por el lado contrario, el lado que no tiene esa columna convectiva, ese efecto convectivo. Entonces resulta más quemado el lado protegido, entre comillas, ¿ya? Entonces, bueno, ahí uno tiene que hacerse un poquito más experto porque puede ser un fuego que baja, que también deja unos patrones muy parecidos, ¿ya? Por ejemplo, aquí en un fuego también subiendo, digamos, este ángulo baja un poquito más, pero igual se hace presente en los troncos, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando baja? Se hace un poquito más, baja un poquito más este ápice, baja un poquito más, pero no solamente tú vas a tener que ver este vestigio, sino que vas a tener que ver todos los vestigios que tú vas a encontrar alrededor para poder, digamos, confirmar que el fuego bajaba, ¿ya? Todos los otros patrones que nosotros vimos anteriormente. Y tenemos el escamado también. El escamado es lo que se llama esta piel o mosaico, piel de cocodrilo, de lagarto, como le dicen. Muy bien. Son escamas negras. Ya. El tronco, si tú mides entre más estas grietas sean más profundas, el fuego estuvo mucho más tiempo en ese lugar. Puede ser debido a que cercano a él había mucha vegetación, había mucho arbusto, había mucho resto de vestigios, o sea, restos de, digamos, de desechos forestales, puede ser, ¿ya? Entonces, mientras más escamado usted, más tiempo estuvo el fuego. Claro, más exposiciones tuvo esa parte al fuego, más energía se generó ahí en ese lugar, ¿ya? Entonces, ahora, en cuanto podemos ver ese escamado en algunos cercos, pero no siempre, porque los cercos a veces también vamos a tener ese efecto convectivo que veíamos atrás, de abrazamiento, ¿ya? Donde, donde va a estar quemado al otro lado. Entonces, eso nos puede llevar a equivocación, error, ¿ya? Puede estar al otro lado, ¿me entiendes? Entonces, por eso, cuando uno ve este tipo de vestigios, tiene que ver todo lo que hay solamente o sea, el escamado no nos indica la dirección del fuego, solamente nos indica dónde se produjo, dónde recibió más energía. Exactamente, exactamente. Entonces, pero tú tienes que confirmarlo con el resto de los patrones. Ahora, por ejemplo, si hay un tronco, hay un tocón ahí, y tú ves digamos que, pero ¿qué pasa? Que no va a tener el abrazo completo abajo en la base,
va a tener solamente expuesto una zona. Más de eso, a lo mejor al lado de una piedra, que te va a confirmar esa piedra que el fuego venía de abajo, por decirte algo. Y más de esto también, claro. se va a validar este vestigio, pues, igual. ¿Sí? Entonces, el fuego venía de izquierda a derecha. Ya la zona escamada, y también vamos a tener una zona protegida ahí. ¿Ya? Ahora, también tenemos petrificación de ramas. ¿Ya? En el fondo, la forma que adoptan las ramas finas de los árboles, y también de los matorrales y los pastos secos, que son pastos que son más altos, al calor de la convección, van a agarrar el mismo sentido que el sentido de avance del fuego. El sentido de avance del fuego. Entonces, como dice acá, en zona próxima al punto de inicio, claro, en zona más próxima al punto de inicio, el fuego afectará más a las ramas próximas a la fuente de calor y van a quedar para abajo. Aquí mejor lo voy a ejemplificar. Cuando va pasando el fuego, ya se quemó, hace rato que se inició el fuego, a veces pasa tan rápido que muchas ramas quedan verdes arriba y quedan petrificadas. Pero también esta petrificación también van a quedar cuando un fuego que inicia bajo dosel, bajo un árbol, esas ramas van a quedar petrificadas para abajo. ¿Ya? También. Ya. Tengo imágenes de estas, imágenes reales que nosotros sacamos, así que las vamos a ver bien. ¿Ya? Y tenemos manchas de hollín. Aquí nosotros, en el fondo, el hollín son las partículas carbonosas del humo, ¿ya? Que se van a adherir, digamos, es por combustión incompleta. Son partículas carbonosas, material sólido, que en el fondo está mezclado con el gas ahí, que son muy sensibles, y donde esas partículas que tienen cierta temperatura se encuentran con una que tiene menos temperatura, se van a adherir, se van a pegar. Ya, muy bien. Entonces, eso para que quede claro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos una reja perimetral de un campo, el fuego iba desde aquí hacia adentro. Claro, nosotros vamos a ir a tocar esa reja. Por el lado visible va a estar todo el hollín. Y por el otro lado vamos a tocar y no va a haber hollín, porque obviamente el avance iba desde adentro, desde, como te indica la flecha, desde adelante hacia adentro. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Cachai? Entonces, por el otro lado no va a quedar vestigio de ese hollín. Entonces ya podemos ver de dónde venía el fuego. Eso lo usan aquí en criminalística. Es como los biseles en criminalística, o los biseles cuando disparo, oye, ahí tiene 10, dispara un vidrio. Oye, ¿cómo sabes cuáles son los que salieron y los que entraron? Es muy simple, es por un bisel. Tú ves el punto de la bala, y donde se genera el bisel, ¿cierto? Donde está más abierto es que el proyectil salió. Es tan sencillo como eso. Ahí uno puede determinar y saber si el proyectil atravesó de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro el vidrio. Claro. Ayer vi una película de eso. No sé. Sí. Pero eso primero nos pasa a nosotros en la escuela. Sí, por supuesto. Claro. Color de ceniza. Esto es muy importante también, porque el color de ceniza, ese color de gris, ¿cierto? Blanquecino, se da generalmente en los puntos de inicio, ¿ya? Entonces, pero a veces se confunde con zonas donde hubo mucha vegetación fina. A lo mejor hay un fardo de paja, y como se generó todo ese fardo de paja y todo alrededor está diseminado y quedó como entonces ahí uno se puede equivocar. Pero generalmente las zonas de color de cenizas se dan en el inicio. Tallo de gramínea, esto también lo vamos a ver ahora. Cuando pasa el fuego y afecta a los tallitos de esta vegetación, ¿cierto? Pierde su turgencia y caen, ¿cierto? Hacia el lado donde proviene el calor, como te comentaba. Pero si este fuego después va avanzando y se encuentra con las gramíneas, estas gramíneas van a tomar la dirección de avance. Aquí lo puse. Por otra parte, cuando el incendio vaya avanzando, la dirección definida, los tallos se doblarán en dirección de avance, generando un bisel en su tallo. Mira, aquí el bisel lo vamos a ver. Bueno, aquí está el tallo de gramínea. Se genera el incendio, pierde su urgencia y cae hacia el fuego, como lo mismo que comentábamos antes. Hacia el fuego, sí. Hacia el fuego. Pero si va avanzando esto, va a ir en dirección de avance. Ahora, en las gramíneas, cuando se queman, se genera este bisel. Uno puede ir a una lupa. Oye, no, por el fuego aquí iba de izquierda a derecha. Y de hecho, uno si no tiene una lupa, basta con pasar la mano. Si yo paso la mano de derecha a izquierda, voy a sentir áspero. Quiere decir que el fuego iba de derecha a izquierda. Claro, porque si yo paso mi mano en la misma dirección del fuego, va a ser más suave. Por el bisel que tiene, por el bisel que tiene. Claro. Va a ser más suave. En cambio, yo paso la mano en el sentido contrario de la flechita, de la flecha, va a ser más áspero. Entonces, eso es un tips que nosotros comentamos siempre. Claro, ahí se genera una corona. ¿Ya? Oye, aquí vamos a ver, mira, oye, esta imagen era un incendio accidental, producto de, lo que te comentaba, de un incendio que nosotros investigamos en Arauco. A 400 metros de allá cayó un árbol, la línea eléctrica, y 400 metros acá cayeron las 3 líneas, y ahí tú puedes ver las 3 líneas, pues ahí las tengo marcadas con las flechas.
en el sentido del camino. Ahí está, quedaron. Imagínate el calor que generaron esos 3 conductores en el suelo, que lograron quemar, y aquí también se produjo otro pequeño incendio forestal, lograron quemar el pasto seco que había en el suelo. Aquí se ve clarito. Justo está en un cortafuego, digamos, en una... Es que ahí van bajo la línea. Esta es la línea, ¿cómo se llama? La servidumbre eléctrica. ¿Sí? Ya sí, servidumbre eléctrica. Sí. Claro, sí, pues, y ahí siempre tiene que estar como, generalmente siempre se maneja cortadito el pasto. Aquí vamos a ver, aquí la piedra que te decía yo, aquí se ve más oscura este lado, pero para validarlo como medio de prueba, como vestigio, tengo que levantar esa piedra y ver que esa piedra estuvo ahí en el incendio. Claro. ¿Ya? Exposición y protección. Exposición y protección, claro. Claro. En este caso tenemos petrificación. Mira el pasto como va, o sea, el matorral. Claro, iba el fuego de derecha a izquierda. No. Claro. Sí, pues, va inclinado en la dirección de avance del fuego. Exacto, Petrificación. sí. Y aquí, ¿qué tenemos? Mira, tenemos todo blanco. Aquí tenemos color de ceniza. Blanquito. Probablemente eso de inicio. Exactamente. Como tú puedes ver, el tronco está levemente ahí afectado, el un eucalipto. Y los matorrales que hay por el lado no tampoco. Pero para el lado izquierdo, esto pasó, cruzó, hay un caminito aquí, un sendero, pasó, y aquí todo el lado izquierdo para acá se quemó. Aquí iba subiendo ahí, se quemó. Ya, vale. Claro, ahí. Color de ceniza, sí. Es el punto de inicio. Y aquí tenemos el famoso lascamiento. Claro. Ya. Cuando se desprenden pedazos de lascamiento. Claro. Exactamente. Eso, así es. Ese efecto convectivo de abrasamiento. Claro, el fuego venía en la dirección de la... Claro. Derecha a izquierda. Exactamente. Entonces quedó más afectado el lado que debía estar protegido. Quedó más afectado. Claro. Aquí tenemos también petrificación. Aquí, efecto convectivo. Aquí va subiendo el fuego también. Aquí se puede ver también claramente el efecto convectivo. Claramente. Aquí hay un tocón ahí que está quemado. Eso es por el escamado. Y aquí, bueno, esto lo puse en la última capacitación porque me lo pidieron, que hablara un poquito de las causas eléctricas. No es válido decir en causa eléctrica que fue debido a un incendio en cortocircuito, porque ahí lo tiran para atrás al tiro el informe. ¿Por qué? Porque si yo digo que hay un cortocircuito, no puede haber incendio. Si los circuitos se quedaron abiertos, no había energía. Entonces, claro, se corta el circuito, sí. Entonces, no puedo decir que aquí, ¿qué ocurre en este punto donde está tocando el árbol con el cable eléctrico? Aquí se genera un arco eléctrico, ¿ya? Y este arco eléctrico... Arco eléctrico. Y en este punto se pueden generar temperaturas 2.800, casi 3.000 grados. Y obviamente que si el tiempo de exposición del árbol ahí sobre la línea eléctrica es de un par de minutos, va a cortar el conductor, porque resulta que el conductor si es de cobre, el cobre soporta, se funda a los 1.060 grados. Y vamos a tener 2.500 grados de calor en ese sector, se va a cortar el conductor. Se va a cortar. Sí. Claro, va a caer el conductor, obviamente, se van a generar estas chispas, estas partículas incandescentes. Y aquí, en el tema de las partículas incandescentes, se generan desde 0,3 a 1 milímetro. Ahora, las que llegan abajo, sobre todo las de cobre, van a llegar abajo y pueden generar un incendio eléctrico. Cuando son conductores de aluminio, eso no lo puse acá, es más difícil que se genere un incendio por las chispas que llegan abajo, porque el conductor de aluminio es mucho menos la temperatura de fusión. Entonces, van a... Menor. Sí. Quiero decir que las partículas que van a caer de un conductor de cobre van a ir mucho más prendidas, van a tener mucho más poder que las partículas de un cableado de aluminio. El aluminio se enfría mucho más rápido. Exactamente, se va a enfriar mucho más rápido. En cambio, el de cobre no. Lo más probable es que si hay abajo combustible, digamos, seco, se va a encender el tiro. Y sobre todo si cae. Si cae el conductor, va a generar, lo más probable es que genere un accidente, un siniestro. Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente piensa que esto, o sea, por eso uno tiene que saber bien, porque la caída del cable eléctrico puede haber sido causa o consecuencia. ¿Qué pasa si el incendio, aquí no hay ninguna carretera en este dibujo? ¿Qué pasa si esto era todo bosque para el lado derecho?
a lo mejor el incendio se generó antes y al pasar por acá hizo que el árbol cayera y se cayera el conductor. Entonces, el conductor eléctrico. Pienso, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces Puede ser es consecuencia. no, exactamente, puede ser causa-consecuencia. No, el incendio lo generó la caída de la línea eléctrica. Pero no es así. O a veces caen los árboles y no hay ningún arco eléctrico, cortan el conductor y el conductor está cortado, pero como no saben reconocer la evidencia que nosotros encontramos en el conductor, que son la particularidad de la fusión, que es una forma de gota, queda como una gota. No sé si lo has visto cuando uno enchufa en la casa y hace los pelitos hacen contacto, lo enchufa y se corta. Y tú miras los pelitos y se generan como unos puntitos. Eso porque en ese lugar se generó una fusión, punto de fusión, llegó punto de fusión, y se derritió ahí ¿Qué pasa? Que por un incendio de 600 grados el cable no se va a derretir, no se va a fundir. Entonces eso es muy importante observar. ¿Ya? Eso es muy importante observar. Comprendo. Ese fue el tronco que yo te comentaba que encontramos en ese incendio. Mira, en ese lugar el tronco hizo contacto con la línea eléctrica. Oye, el tronco quedó todo quemado abajo. Entonces, aquí puede ocurrir varias cosas. O se corta inmediatamente y solamente se genera se quema solamente esa parte del árbol, o se quema el árbol completo, o a veces cae el árbol sobre la línea, a línea de muy alta tensión. A veces el árbol actúa como conductor y este arco eléctrico llega hasta el suelo del tronco. Se ha visto, se ha filmado, se ha documentado. Entonces, y las personas que pueden estar al lado de ese árbol un par de metros pueden electrocutarse también. Imagínate. O sea, yo me puedo electrocutar poniendo un palo. La gente cree que no, pero yo puedo poner un palo con cierta cantidad de humedad, o a lo mejor el palo tiene cierta cantidad de sales, y ese palo supuestamente seco puede servir de conductor y me puede electrocutar con una línea de alta tensión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. El punto de contacto entre el árbol y el conductor de media tensión. Y aquí hemos terminado la capacitación. Y no me tomé nunca el café. Ya, pero ahora me lo tomo. Oye, Pablito, mira, ahí está la capacitación. No sé si hay algo más que tú quieras. Interesante tu trabajo, muy interesante. Gracias. Es muy didáctico. Si uno presta atención, es fácil de aprender, que es lo que requiere una capacitación, porque tú se lo vas a entregar a las personas que necesitas para que haya prevención de incendios, así que está súper bien hecha, te felicito. Muy al callo. Y también para poder comprender de la génesis, Pablo. Y evidentemente, como habías dicho tú antes, uno nunca sabe. Por lo menos yo ahora sé que tú, lo que hacen ustedes y todo eso, y uno va a estar atento. O sea, si hay alguna cuestión, te hago inmediatamente el nexo para que... Claro, obvio, sí, ya, pues muy bien. Obvio, muy bien, claro. Muy bien, claro, obvio. Ya, qué bien. Oye, bueno, Pablo, ya, muchas gracias, Pablo. Gracias a ti también por solicitar esto, porque en el fondo a mí se me ocurrió al tiro. No, a mí me encanta, también a uno tiene que gustarle esto. Te nota que te apasiona. Sí, pues exactamente. Así que aquí estamos, pues, Pablo, para lo que tú quieras, necesites. Yo estoy ya a participar contigo, a hacer algo parecido. Así en el futuro podemos hacer algo en conjunto, fabuloso, y nos podemos conocer en vivo y en directo. Ya, Pablo, así que yo por mi parte ya me despido. Aquí la señora me está cateteando aquí. Ya, oye, te mando un abrazo entonces, Pablo. Ya, así que ahí estamos en contacto. Ya, mi amigo. Ya, gracias a ti. Ya, gracias. Chao.